Fabio. Si no es para algo más, ¿verdad? Dentro de lo que significa. Qué comienzo de partido un poco raro, porque no era para arrancar así quizás, pero una dura entrada de Villalba sobre el hombre de Trinidense, un pisotón. No tan arriba la plancha, porque si no estábamos hablando de otro color de tarjeta. Villalba se gana la amarilla en la primera acción de partido en más de 30 segundos. Sentido, Fernando Romero en Trinidense recibió el pisotón de Alexis Villalba, amonestado en el partido. La temperatura en Asunción, 29,2 grados. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y de las divisiones formativas del fútbol paraguayo. Butifarra de pollo Don Juan, muy fácil de preparar. Llama al 021-729-1717. Pollo Don Juan para todos los gustos. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Hay tiro libre para el conjunto visitante en la mitad de la cancha. Se va a encargar el capitán de equipo, Marcos Riveros. Ya se repuso también Romero. Pelota arriba, la tiene Raya, pegado a la raya. Mira con quién tocar. Retrocede con Mendoza, este que levanta para Romero. De cabeza, despeja Villalba y viene la salida de Rodi para el conjunto del Sportivo Luqueño. Jugando por la derecha para que la tenga Fernández y este que la quiere jugar al medio. La entrega mal. Recupera entonces Trinidense y va con todo. Mendoza, falta. ¿No dice el árbitro? ¿No te pareció falta, Fabio Martín? Y hay que ver, porque estaba muy cerca Carlos Paul de la jugada. Rayer parece que podía ganar y seguir, sin embargo terminó cayendo. El árbitro dice que no hubo falta. Persiste el peligro para Luqueño, intentaba Romero, la pelota por la derecha la tiene Román. Román que mira con quién jugar, termina retrocediendo porque no encontraba opción de pase. Sobre la derecha ya va subiendo terreno Cañete, mira con quién jugar, la toca al medio, filtra dentro del área, atención, casi gol en contra. Casi gol en contra de Villalba. Fabio Martín de zurda al córner. El comienzo de Villalba, Alexis, que ya recibió la amarilla antes del minuto de juego y ahora casi gol en contra para este arranque, pase filtrado. Cañete que avanzó por derecha, lo buscó al Cuca Román en este caso y terminó sacando Villalba hacia su propio arco, susto para Falcón. Tiro de esquina, la pelota al área, sobre la derecha intentaba Romero. ¿Qué hace Romero? Para nadie, quería conectar con el compañero que estaba tirado por diestra. Finalmente se pierde por línea final y hay saque de portería para el Chanchón. Partido a postal amistoso internacional, minuto 33, Francia, Luxemburgo empatan 0-0, arrancó España, Andorra, 3 minutos, 0-0 también. Apostala, ganarlo cambia todo, www.aposta.la. Estaba viendo, Nico, que ganó el equipo de Haaland, la selección de Haaland, en Noruega. Derrotó 3-0 a Kosovo, ¿no? Sí, señor, así mismo, derrotó por 3 goles a Kosovo en partido amistoso internacional y ahora otro partido. Entre tiempo, Bélgica le está ganando 1-0 a Montenegro. Bélgica, ¿qué equipo tiene Bélgica ahora? Porque mira que hay mucha renovación, ya van saliendo De Bruyne, Lukaku, Hazard un tiempo atrás. Hay una renovación importante, pero creo que aún mantiene a futbolistas interesantes. Los conocidos ahora de titular, Onana, De Bruyne, Carrasco, algunos de los que están en campo en estos momentos. Sí, pero hay un recambio, sin duda que hay un recambio, pero siempre Bélgica tiene buenos futbolistas y una muy buena selección. Hat-trick entonces de parte del androide para Noruega en este partido amistoso. Pero no está en la Eurocopa Noruega, ¿eh? ¿No clasificó? Es una de las ausencias, Fabio. Sí, intentaron con el puntal de Haaland, ¿verdad? Siendo el goleador del equipo, pero le cuesta todavía. Es una selección que pudo llegar a un mundial histórico, digo desde el punto de vista de ganarle a Brasil, por ejemplo, en el 98 fue eso, con Torre André Flo y compañía, y ahora esta camada con Haaland a la cabeza que tampoco ha podido lograr éxito hasta ahora. Maneja la pelota en sector defensivo trinidense. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. La pelota por la mitad de la cancha la viene bajando Román para el conjunto del Trique ante la marca de Rojas. La pelota arriba, siempre en posesión de la visita. Termina recuperando Luqueño y nosotros marcamos el tiempo de juego. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y de las divisiones formativas del fútbol paraguayo. El tiempo de juego 5, primera etapa y el marcador. Expri, cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Wilson.
Sin goles por ahora aquí en la República de Luque. Están igualando 0-0 Luqueño y Trinidense. AR Electricidad, amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré. Llámanos al 0986-104-690. AR Electricidad. Sale Villalba, pelota por arriba, va ganando al fondo Rodi Ferreira, mete el enganche, se la puntean, pelea Rodi, la termina perdiendo finalmente y va saliendo ahora de la Cruz para el conjunto visitante. La pelota al medio, muy bien, la limpia para Román. Román que está en callejón interno, gira muy bien la pelota ahora sobre derecha y va subiendo terreno, ya está en patio vecino. Cañete saca el centro, rebota en Leguizamón, le vuelve a quedar a Cañete, ahora sí, segunda oportunidad, saca un buen centro. ¡Oh, golazo! ¡Gol de Trinidense! Un centro cerrado, le pegó al arco. Para mí lo primero, lo cierto y lo concreto, golazo. Golazo de Trinidense. Axel Cañete en la segunda oportunidad que tuvo para enviar el centro. Y sí, fue un centro que se fue cerrando porque levantó la cabeza. Quería ubicar en el segundo palo para un compañero, pero se va cerrando tanto que ingresa en el pórtico de Gonzalo Falcón. ¡Qué salto! Que se estiró todo lo que pudo, pero aún así no pudo con este centro gol. Y golazo de todas formas de Axel Cañete. La apertura en el partido aquí en la República. Silencio en los hinchas. Estupor. Lo gana la visita con el tanto de Cañete. Trinidense 1, Sportivo Luqueño 0. Con letras de oro dentro del pecho, mi Trinidad. Fabio Martín. Tremendo gol del Triqui por la jugada previa, porque limpió el camino de la Cruz desde la salida del equipo de Trinidense para poner hacia el medio donde había llegado Román, para dejar todo ese callejón derecho para la subida de Axel Cañete, que fue que metió un primer centro que no fue bueno, volvió a quedar en la pelota, él acomodó con la cabeza y miró hacia el área, sacó el centro, me parece que él buscaba a un compañero, se le fue cerrando, pero qué pedazo de gol al ángulo, imposible para Falcón, que vuelve al arco auriazul para este gol del equipo visitante. Buena jugada, y Cañete, que se quiere afianzar como lateral derecho, hace un gol muy bueno para el equipo de José Arruga. Victoria visitante en el Feliciano Cáceres en el amanecer del partido. El gol de Trinidense. A los 6 minutos, primera etapa Wilson, y es un golazo apostar a ganar, lo cambia todo. Es el gol 320 del torneo Apertura 2024. Primera anotación de Axel Cañete en la competencia. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Tiro libre para Trinidense, que va por el segundo, centro de Riveros. Quería Cañete de cabeza, no puede ante la marca sobre la izquierda de Alborno, que la termina sacando por un costado. Hay saque de manos entonces en ofensiva para el conjunto visitante, que insisto, va por el segundo. El centro que será de parte de Cañete. Va subiendo la fuerza aérea del conjunto de Santísima Trinidad. ¿Y dónde está el equipo que le ganó a Cerro Porteño en la fecha pasada? Ya le pregunta a Fabio. Viene el centro y rechaza de zurda Leguizamón para el chanchón. En el Cacique oferta toda la semana, y los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Y va Trinidense, va sobre la derecha, la tiene Cañete, que está incisivo. Intentaba la pared con Román. Iba Román en profundidad para Cañete, salta el centro rasante, se desvía y termina en las manos del arquero Falcón. Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes, y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa más una bombilla. Perdón, Fabio, ¿este es el mismo equipo que le ganó en la fecha pasada a Cerro? En nombre te decía, por eso en la previa, 9 están de los que jugaron ese partido. Está la gran figura Rodrigo Rojas, está Comas, que le hizo un golazo a Jan. Pero aquí hay una involución futbolística definitivamente, y el hincha de Cerro estará diciendo, bueno, contra nosotros fueron el Manchester City. Y ahora no aparece ese luqueño, no hay intensidad, está casi ausente en el campo de juego.
toda la iniciativa es de Trinidense, al menos en estos primeros 10 minutos. Increíble, no puede pasar la mitad de la cancha el Chanchón. Hay tiro libre ahora para Trinidense en ofensiva. ¿Qué hora tenés, Edgar? Marcamos el tiempo de juego. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y de las divisiones formativas del fútbol paraguayo. El tiempo de juego 10 minutos de esta primera etapa y el marcador Exbri. Cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Wilson. Pulsamos F5, actualizamos el marcador con el tanto de Axel Cañete. Trinidense de visita está derrotando 1-0 Luqueño. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Petrosur, calidad internacional certificada. Zamudio, el pelotazo largo a la mitad de la cancha, intentaba Román. En la marca estaba Ríos. Adelanta la pelota para que vaya corriendo con todo. Se va metiendo Lautaro Comas. La tiene Ferreira. Ferreira que mira con quién jugar, retrocede de zurda. Para Rojas, le queda atrás la pelota y recupera Rayer. Comprando 4 cubiertas como Tair, un hobby de regalo, 15% de descuento con cualquier medio de pago, 18% de descuento con tarjeta de crédito Itaú. Visítalos en Chacomir y sucursales de todo el país. Se define el torneo, qué expectativa, qué nerviosismo, las 18 en simultáneo. Olimpia Libertad en el Defensores con Bruno, con Federico, con Dani, con todos los compañeros. En Ciudad del Este Nacional Cerro Porteño, con Ariel, con Darío, con ataca Trinidense, pelota contra el área, de cabeza despeja Alborno, le sobra de Férico a De la Cruz, abriendo sobre la derecha para que vaya corriendo Cañete, que la adelanta verticalmente para Román, que quiere escapar de la marca de Alborno, no puede, le termina berlando el hombre auriazul. A las 18 horas decían los partidos. Olimpia Libertad, arbitraje principal de Derlis López. En el bar estará Fernando López y para Nacional Cerro Porteño, el juez que impartirá justicia será David Ojeda. En el bar Mario Díaz de Vivar. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Teléfono 0994 47 47 45. Comas para Ferreira, quiere escapar de la marca, estaba cometiendo falta. De la Cruz, habrá tiro libre, por fin sale del asedio el Sportivo Luqueño. En ofensiva habrá la infracción que le va a corresponder a Lautaro Comas. Tiro libre para Luque. Fortín, República de la Caña. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. El sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. WhatsApp 021 218 8000. Con Solar Banco si se puede. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor. Tiro libre sobre la izquierda para el Sportivo Luqueño. De zurda se prepara Fernández, pero pasa por arriba de la pelota. Le deja la infracción, la ejecución a Comas, que saca al centro. De cabeza despeja Axel, sale el arquero, intenta Ferreira. Piden una falta, golpe de cabeza de Fernández. Por encima del arco de Zamudio. Habrá saque de portería para la visita. Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Todo arranca con baterías Varta, tecnología Power Frame para mayor duración. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa más una bombilla en Energy. ¿No te fijaste cómo corre el árbitro Carlos Paul Benítez, Fabio Martín? Me pareció adrede. Corre de puntitas, ¿verdad? No, pero me pareció que lo hizo con esa intención, no sé para qué, ¿verdad? Pero no suele correr así. Me llamó la atención. ¿Será que sabe que la cámara lo estaba tomando? Y bueno, él Quería a mostrarse. él de le alguna gusta. forma. Va a mentir si nos dice que no se arregla, no se prepara para los momentos televisivos, ¿verdad? ¿Alguna vez se filtró algo suyo? No sé si lo cuento o no. Muy chismoso ya. ¡Gol! ¡Apostalo! Sí, señor, gol de Francia. Colomboani anota al minuto 43 de juego. Francia, en partido amistoso, le gana 1-0 a Luxemburgo. www.aposta.la. Apostala, ganarlo cambia todo. Sí, señor, apostalo, apostala. La pelota en la mitad de la cancha la tiene Rojas adelantando para Rodi Ferreira. Rodi que conecta otra vez con Rojas. Y va saliendo Luqueño, la pelota por la derecha. Va Fernández. No va a llegar, no llegó. Pelota afuera. Habrá saque de portería para el Triqui. Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec, Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar. En CNU Centro Automotriz podés ganarte un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNU más cercano. Con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. La pelota por la mitad de la cancha la tiene Ríos, la juega al medio, se equivoca en el pase. Recupera Triqui con Rayer, pisa la pelota muy bien, escapa de uno, escapa de otro, le cometen falta. El árbitro dice que no, entonces va Luqueño con la posesión de la pelota. Conectan muy bien, triangulación para que ya la vaya teniendo Fernández.
Fernández para Rojas, pelota arriba para Ferreira, se mete contra el área, le queda Ferreira, está el empate, disparó, y el arquero, tremenda tapada de Zamudio, Fabio Martín. Qué error en defensa de Trinidense, aprovechó Ferreira toda su potencia para poder quedarse con el balón y sacar el remate de zurda, esquinado, buena intervención de Zamudio para evitar el empate. Ahora sí, parece despertar el equipo de Luqueño tras la sacudida de Julio Cáceres desde la banca, que empezó a gritar a sus jugadores. ¿Qué hora tenés, Edgar? Marcamos el tiempo de juego. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y de las divisiones formativas del fútbol paraguayo. El tiempo de juego, 15 minutos de esta primera etapa y el marcador. Expri, cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Wilson. Gana Trinidense 1-0 con el tanto de Cañete. La pelota a la mitad de la cancha la tiene Leguizamón, pisa patio vecino, mira con quién conectar. Adelanta de manera diagonal para que ya la vaya teniendo sobre la raya Comas. Arranca Comas que se frena, le queda larga la pelota pero la logra sostener. Y va Comas, mira el segundo poste. El centro para Rodi de cabeza. Despeja para un costado, Mendoza para el triqui. Rescata la pelota Rayer. Qué mejor que celebrar el fútbol con compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con ese sabor único de chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Llama al 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Qué mal torneo hizo Trinidense, Nico, ¿verdad? Con este resultado, ¿en qué posición estaría ubicándose si es que consigue los 3 puntos? Estaría ubicándose en el antepenúltimo lugar con 21 puntos el equipo de Trinidense, 18. Hoy sin computar este resultado parcial. Cuando va Fernández se mete al área, pelean por la pelota, insiste Luqueño, quería Ferreira, rechaza desde abajo Flores para Trinidense y ya la va teniendo Román que acelera y va, 1.5 se va metiendo contra área rival, atención, retrocede, la pelota en el círculo central, ahora quería Rayer, recupera Luqueño, la tiene Rojas, pone pausa en el fútbol, adelanta para Comas, iba Comas 3/4 de cancha, quería conectar arriba con Ferreira, muy bien en la marca Cañete para el triqui. Asistencia médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfono 675-591. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Vos, Fabio Martín, que estás más inmiscuido en el tema de los números, estaba viendo que probablemente, si es que Libertad pasa a los playoffs, habrá choque de equipos paraguayos. Libertad Ameliano en octavos de la Suda. Sí, se está perfilando. Ayer ya se dio un resultado que va clarificando un poco el panorama con el triunfo de Gremio sobre Huachipato. Con esto van a pelear el primer lugar en ese grupo de Strongest y Gremio ya ha clasificado Huachipato a la Sudamericana. Entonces, Libertad, no estoy recordando el rival que va a tener. Universidad Católica de Ecuador, probablemente. Católica de Ecuador, cierto, y el ganador estaría enfrentando a Ameliano. Sería bueno, a pesar de todo sería bueno porque estaríamos ya asegurando un paraguayo en cuartos de final, entre los 8 mejores. Y a ver, Libertad lo máximo que se metió fue a semifinales 2 veces en Copa Sudamericana, ¿no? Sí, la que más recuerdo es la de Bragantino con Garnero todavía de entrenador. Sí, y otra fue con la U de Chile, ¿puede ser? Sí, esa fue una época un poco más distante, 2016. Sí. Y Cerro Porteño en su momento también, 2009, había llegado a las semifinales de este torneo. Es lo máximo que se pudo alcanzar y bueno, habrá que ver si a Libertad finalmente no le viene bien jugar la Copa Sudamericana, pero nunca hay que cuidarse con este aguerrido equipo de Ameliano que ya demostró que tiene con qué pelear a nivel internacional. Fútbol en pausa, hay un hombre sentido de Trinidense, ingresa a la sanidad visitante. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puiso Quitadol Gel. Para cada dolor hay un Quitadol S de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. www.regimiento8.com.py. Encontrá las ofertas en Motostaiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Me gustaría saber qué piensa la gente en el 0972-730-730, ya que hay que ver qué piensa el hincha de Cerro, si cree que le
puede dar una mano Olimpia, si confían en su equipo. ¿Qué piensa el hincha del Olimpia? Si quiere ganar este partido contra Libertad, si se conforma con un empate que no lo ayuda a Cerro Porteño. Sería interesante saber, o seguir sabiendo, obviamente, la opinión del hincha, porque esto lo leemos en las redes. También Bruno estaba poniendo los audios WhatsApp, así que habrá que ver, seguir viendo qué piensa. A medida que se va iniciando el partido, habrá que ver cómo está el tema. Cuando entrega mal Falcón, está el segundo, no va Romero, disparó, Falcón salva, se redime de su error, increíble cómo la terminó entregando cuando quería salir jugando y luego con la pierna derecha salva el disparo de Romero Fabio Martín. Enmendó el fallo inicial porque sacó muy corta la pelota Falcón ahí para que le robe Rayer, que estaba atento ante la salida con Alexis Villalba. Cuando se pide cambio por Román, tiene un problema en el hombro. Y después la definición de Romero, que iba a un costado del arquero Falcón, que puso la pierna para salvar su error en esta jugada en donde estaba el segundo del trinidense. Hay tiro de esquina para el Triqui. Apostala, ganarlo cambia todo. Vendrá el centro sobre la izquierda de parte de Marcos Riveros. La rosca con pierna derecha. Viene el centro al primer poste. De cabeza. Afuera. Habrá saque de portería. Intentaba César Benítez. Saque de arco para Luqueño. Partido Apostal final de la primera etapa. Francia le está ganando por 1-0 a Luxemburgo. Gol de Colo Muani. En otro partido Apostal a minuto 15 del segundo tiempo. Bélgica le gana 1-0 a Montenegro. Y minuto 21 de la primera etapa. España-Andorra sin goles. www.aposta.la. Gracias al compañero Luisito. No sé si él es hincha de Libertad, pero me hace una aclaración realmente importante. Cuando ataca Luqueño, estamos con eso, retrocede Rojas. 2021, semifinal de Libertad contra Bragantino. 2017, semifinal sudamericana contra Independiente de Avellaneda. Y 2013 contra Lanús. Semifinal también de Sudamericana. 3 semifinales. ¿O la de Independiente fue cuartos? Habría que revisar, pero puede ser que haya sido semifinal, pero la de U de Chile por ahorita también fue cuartos. Habrá sido cuartos, sí. Yo estaba transcordado en ese sentido, pero sí recordaba la definición. Entiendo que por penales se había eliminado Libertad. Había un peruano que jugaba en U de Chile que decía que él era el mejor jugador del mundo. Creo que era Ruiz Díaz, que después se fue al Seattle Sanders. A ver qué dice. U de Chile fue cuartos de final de Libertadores. Ah, muy bien. Copa fue lo otro, dice Osvaldo Cáceres también. Un saludo para todos los compañeros que están en sintonía de la Transmi del fútbol. La pelota con Luqueño sobre la derecha. Iba corriendo con todo ahora Rojas. Se la deja a Rodi Ferreira, que venía con mejor posición y mejor panorama. Saca el centro. Rodi Ferreira rechaza la defensa de cabeza. Retrocede Marcos Riveros para su arquero Zamudio. Desinfectante Bacterikill. Elimina el 99,9% de bacterias, hongos, virus y te protege del COVID-19. Desinfectante Bacterikill. Y llegó la promo vale otra de Pilsen. Encontrá donde canjearlas en pilsen.com.py. Pelotazo largo que vuela por cielo de la ciudad de Luque. Intentaba por arriba Romero. Le sobra la pelota al Borno. Retrocede con Falcón. Pelotazo largo arriba sobre la derecha para nadie. Para nadie. ¿Sabes de quién me estoy acordando, Fabio? De Juan Espínola. ¿Sabes por qué te digo? Porque Falcón no juega hace rato, está falto de ritmo y debido a eso también el error que acaba de cometer. Y digo que Juan Espínola va a jugar ahora en sustitución del lesionado Olveira en Olimpia, digo, le pueden pasar factura. Sí, totalmente. A mí me parece que también el factor del sol influyó un poco en Falcón. Pero sí, tenés razón, tiene que tener la sensibilidad en el pie para hacer ese tipo de pases o de devoluciones a los compañeros. Y hay que ver cómo está Espínola. Es un tiempo importante para el timing y la medición que tiene que tener un arquero cuando vuelve después de bastante tiempo. Algo que obviamente al hincha de Cerro Porteño no le va a escuchar, no le va a encantar, no le va a gustar escuchar. A ver, el cambio en Trinidense, se retira lesionado del hombro Joel Román, ingresó Fabio Martín. Ingresó Andrada, Brian Andrada. El argentino, entonces, el cambio tempranero que hace Trinidense con la lesión de Román. Sí, señor. Andrada, recordado en aquel partido contra Boca, donde marca el tanto y luego se hace expulsar de manera tonta. Andrada, entonces, en la cancha en el Triqui.
Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Comas que le roba Cañete, está pegado a la raya, la juega para Ríos. Este que otorga pase y va con todo ahora Mendoza. Mendoza para Rojas. Rojas en el círculo central. Distribuye muy bien para que vaya subiendo terreno el Leguizamón. Apertura sobre la derecha para Rodi. Rodi que está en 3/4 de cancha. Mira con quién conectar. Decide retroceder. No encontraba a nadie para adelante. La tiene ahora el Leguizamón. Y va Leguizamón, la filtra para Rojas. Se equivoca en el pase. Recupera el Triqui. Fleming Medicina prepaga con planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Y va Trinidense sobre la izquierda. La tiene Mendoza. Por atrás le pasa Rayer. Pero prefiere jugarla al medio con De la Cruz. Este que la juega en callejón interno. Y va teniendo el esférico Rayer. Rayer para Cañete que pasa. Saca el centro. Con una pirueta termina despejando Villalba. Encontrá las ofertas en Motos Taiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo a @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Va Andrada, recientemente ingresado, la toca al medio, la tiene ahora De la Cruz, mira con quién jugar, la toca más adelante para Andrada, la levanta de cucharita al área, rechaza la defensa de Luque, marcamos el tiempo de juego. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y de las divisiones formativas del fútbol paraguayo. El tiempo de juego, 26 minutos de esta primera etapa y el marcador. Expre cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Wilson. Lo está ganando Trinidense de visita y va en busca del segundo. Luqueño que defiende la pelota para Andrada. Andrada con Riveros. Riveros para Cañete. Cañete pegado a la línea de cal. Retrocediendo más todavía con Benítez. Está pisando patio vecino. Adelanta en el esférico. Iba corriendo Cañete. Mira con quién jugar. Mira con quién conectar. Avanza terreno. Cañete se frena. Mira con quién tocar. Conecta para atrás con Benítez. ¡Gol! ¡A Postala! Sí, señor. Gol de España a José Pérez al minuto 25. Anota el primero para España que le gana 1-0 a Andorra. Partido amistoso internacional. Apostala, ganar lo cambia todo. Intentaba Rayer un taco, no podía conectar, devolvérsela a Mendoza. Recupera entonces Luqueño. En la mitad de la cancha la tiene Ríos. Ríos que juega para Ferreira. Ferreira que gira muy bien ahora con panorama. La tiene jugando sobre la derecha para Comas. Y va Comas con la pelota. Quiere encarar la marca. Escapa de uno. Atención que la pone adelante. Corre Comas siempre con la posesión de la pelota, pone el cuerpo, cubre el esférico, afuera, se escapa la pelota, el último en tocarla fue el hombre del Triqui, dice el árbitro, y habrá córner para el conjunto local. Apostala, ganar lo cambia todo. Acá me dice Johnny que inclusive es probable que no ataque Juan Espínola, dice. Cuidado con esta información también. ¿Y quién es el tercer arquero? ¿Frutos? Frutos, Rodrigo Frutos, porque dice que viene jugando en la reserva, lo que estábamos hablando con respecto a la actividad e inactividad. No sé, peor hacer esto, ¿verdad? Para la otra gente que mira desde afuera, ¿verdad? Lo que es el desenlace. Para la gente de Cerro. Claro, que mira el desenlace de lo que va a ser el partido. El hincha de Cerro te va a decir que va a preferir Juan Espino, un arquero ya hecho de primera, más allá de la inactividad. Pero ¿no te parece muy alevoso ya, Fabio Martín? Bueno, pero Está bien el tema de darle oportunidad al chico, pero tercer arquero. Última fecha. Habría del que ver torneo. si se confirma, pero entonces, de que atajaba Espínola, hoy podríamos empezar a decir que hay un O. O sea, a estas alturas, Rodrigo Frutos. en la previa de lo que es el partido. ¿Verdad? Vamos a ver si se confirma o no, pero ¿Y qué tenemos de Rodrigo Frutos? ¿Llegó a atajar ya algún partido? ¿Copa Paraguay? Rodrigo Frutos... No estoy recordando. El que me viene a la cabeza es Facundo Isfram, que es el otro, el chico que estuvo en la sub-17. El rubio, ¿verdad? Sí, pero ese es todavía muy joven. Hay que ver. Es una posibilidad, me dice John, pero para tener en cuenta. Rodrigo Frutos en este año no ha atajado, pero sí en la temporada pasada. Registra 90 minutos. Rodrigo Frutos en el partido Olimpia Guaireña 1-1. El 19 de agosto del año 2023. Bueno, claro, Martín Palermo y la directiva de Olimpia pueden hacer lo que quieran en este último partido. El que no hizo el trabajo es Cerro Porteño, pero da para la suspicacia.
Lo cierto es que ya en poco tiempo vamos a tener la confirmación. Por ahí, al arrancar el segundo tiempo de este partido, ya vamos a empezar a mirar lo que va a ser el Once Nueva Olimpia. Sí. Y va a faltar muy poco ya para el comienzo del partido. 18 horas para estos encuentros en simultáneo. Se define el torneo Apertura, Olimpia, Libertad, Defensores del Chaco, Nacional, Cerro Porteño, Ciudad del Este. Botifarra de pollo Don Juan, muy fácil de preparar. Llama al 021-729-1717. Pollo Don Juan para todos los gustos. Comprando 4 cubiertas Kubotair, un hobby de regalo. 15% de descuento con cualquier forma de pago. 18% de descuento con tarjeta de crédito Itaú. Visítanos en Chacomer y sucursales del país. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Tres Leones, no dejes para mañana lo que puedes farrear hoy. Ya me contás qué temperatura tenemos, Nico, porque hubo pausa en el fútbol para que se hidraten los futbolistas. Ahora se reanuda, tiro de esquina para Luqueño. Viene el centro de Fernández, demasiado llovido, quiere Roja, golpe de cabeza. Le queda al arquero Zamudio. Cuidado que pueda haber otro lesionado en Trinidense. Le duele mucho la rodilla a Axel Cañete, Fabio. Bueno, primero fue la caída de Román, que es hombro, pero esta puede ser producto del estado del campo. Se va a vestuarios, Sí. va a vestuarios Cañete. Parece que pisa mal y ya no hay caso. Sí, se va a producir otro cambio increíblemente, otra ventana que va a gastar Trinidense en el partido. Lesionado el goleador del partido, Axel Cañete. Se va sentido de la rodilla. Y a ver, ingresa el número 5, estoy viendo, Juan Vera. Juan Vera ya está en la cancha. Él es central, Fabio. Sí, vamos a ver, a lo mejor César Benítez pasa a jugar de lateral. Sí, ahí están haciendo el Se movimiento. hace el movimiento, sí. ¿Qué hora tenés, Edgar? Marcamos el tiempo de juego. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y de las divisiones formativas del fútbol paraguayo. El tiempo de juego, 31 minutos de esta primera etapa y el marcador. Expri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Indica Wilson. Gana Trinidense 1-0 con el tanto de Axel Cañete. Recientemente se retira el hombre, el goleador, lesionado de la rodilla derecha. Veremos y esperemos que no sea algo grave. La pelota sobre la derecha la tiene Benítez. Pelotazo largo arriba para Romero. La baja muy bien de pecho Leguizamón. Intentaba Mendoza para Ríos. Este de primera con Rojas. Gira bien Mendoza, limpia sobre la derecha, ensancha la cancha con Rodi. Rodi que adelanta verticalmente para Comas, cae al suelo. Se le escapa la pelota. Pedía falta. No pasó nada, dice el árbitro. Será saque de portería para el Triqui. La temperatura actual en Asunción, 29,2 grados, sensación térmica de 30,1 en estos momentos, Wilson. Y sí, hace calor. No sé si para parar el partido, Fabio, pero agradable de todas formas. No, está muy bien la temperatura. Es un muy lindo día y la proyección que tenemos es de que esto va a ir en aumento. En cuanto a la temperatura, vamos a tener un fin de semana caluroso. Sí, el sábado, por ejemplo, 32 la máxima, el domingo 33, ideal para pasarla bien. Sí, se ve que tenía calorcito entonces Carlos Benítez, por eso paró el partido. Ahora se reanuda, o hace rato ya, hace minutos. La pelota la tiene Luqueño, mira con quién tocar, Alborno. La juega, otorga al medio para Rojas. Era Mendoza, pelotazo largo, cambio de frente para Rodi. Le pica Rodi, de cabeza termina retrocediendo para Leguizamón y este que rebobina con el arquero Falcón. Frutica, jugos naturales, desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Llegó la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Fortelasca, un rápido alivio. Filtra la pelota de la Cruz para Riveros y va Riveros con el esférico. La termina jugando por la izquierda con Mendoza. Mendoza de primera, otra vez con Riveros y va Riveros de la Cruz con el esférico. En el círculo central termina retrocediendo. Ya la tiene en salida Flores. El futbolista Gilberto Flores que la toca en la media luna con el arquero Zamudio. Juga Lotería Megaloto. Elegí 6 números de 1 al 40 y gana Mega Millones cada domingo. Juga con tu quinielero Pago Expreso Aquí Pago. Juga Lotería Megaloto. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.pe. Arriba el esférico de parte del arquero Zamudio de cabeza. La toca muy bien por la izquierda de Leguizamón. Y ya la viene recepcionando ahora Alborno. Se la devuelve a Leguizamón. No hay presión arriba de la gente que juega en delantera del Tri, que están ganando 1-0. Villalba con el esférico, la viene solicitando Rojas. Rojas de primera retrocediendo otra vez con Villalba y se la otorga nuevamente Rojas. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad de calidad garantizada. La baja de pecho sobre la raya. Rodi Ferreira otorga pase para Riveros. Atención, la tiene Rojas. Rojas que filtra muy bien dentro del área para Lautaro. Lautaro intentaba la conexión con Rodi. Le queda la pelota atrás. Juega para Rojas, saca el centro. Estaba bien para interceptar Riveros. Luego la pierde. Atención, le queda a Ríos, remata al arco.
¡Ay, afuera! ¡Afuera el disparo de Rubén Darío Ríos, Fabio Y Martín! piden córner los del Luqueño porque parecía que se desviaba. Tiene buena pegada Ríos, encontró esa pelota en la frontal para poder sacar el remate. No pega nadie para una posibilidad para Luqueño ante un trinidense que empieza a tambalear atrás con algunas dudas, sobre todo con el ingreso de Vera, parece no acomodarse todavía en esa línea defensiva. Opinó Fabio Martín, lo presentó. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el Cacique oferta toda la semana y los fines de semana tiramos la casa por la ventana. La pelota arriba, quiere Romero, la baja para Rayer, pica largo, pero pelea de todas formas. Hace rebotar Leguizamón el balón en él y le queda a Romero, se mete contra el área, gana el fondo, centro rasante. ¡Y afuera! Hay mano en la jugada previa, casi gol en contra otra vez. En este caso creo que fue Leguizamón, Fabio Martín, pelota afuera. Sí, se fue la pelota por un costado. Rayer tocaba con la mano cuando se rechazaba el balón por parte de la defensa auriazul. Y en ese puntín casi también hace un autogol. Era Villalba de vuelta en esta acción ofensiva de Trinidense que se produce por un mal despeje de la zona de la saga. ¿Qué hora tenés, Edgar? Marcamos el tiempo de juego. Tokio, sponsor oficial de la albirroja y de las divisiones formativas del fútbol paraguayo. El tiempo de juego, 35 minutos de esta primera etapa y el marcador. Expri, cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Wilson. Gana Trinidense de visita 1-0 aquí en la República de Luque. Está cayendo el chanchón. La tiene Riveros. Riveros otorga pase para Mendoza de primera. Adelanta para que vaya corriendo con todo. Romero pone el cuerpo ante la marca de Villalba. No cae, intenta un taco, le puntea a Villalba por un costado. Ahora saque lateral para el conjunto visitante. Punta izquierda. AR Electricidad, amplia variedad de materiales eléctricos. La mejor calidad y a precios inigualables. Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré. Llámanos al 0986-104-688. Ya sube terreno Mendoza para el saque lateral para el conjunto visitante. Pide la pelota Rayer Martínez. Más adelante viene para Romero. Intentaba bajarla de pecho. Le queda larga, pero viene a la pelea para disputarla Andrada. Andrada que no puede contra Rodi, que rechaza el rebote que le vuelve a quedar a Trinidense. La tiene Rayer cerca del vértice del área. Rayer que mira con quién tocar, retrocede con Mendoza. Tocan ahí casi que en una baldosa, se le escapa Martínez. Cristian Martínez que no puede controlar el esférico. Se le escapa por línea lateral y habrá reposición manual para el chanchón. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Petrosur, calidad internacional certificada. Leche Trébol, 13 años Top of Mind. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Peleaba Ferreira por lo alto, no podía ante Flores, que es un especialista en la materia de cabeza por un costado. Hay saque lateral para el Sportivo Luqueño. No se apura Rodi Ferreira, no sé por qué, están cayendo 1-0. Pide más adelante la pelota Fernández. Viene solicitando también ahora Rojas. Rojas se la rebota a Rodi, que levanta para Ferreira de cabeza. No pueden contra Flores. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45. Escribinos al WhatsApp 0986 519 505. Saludamos en este día especial, Wilson, a todos los hinchas de Nacional, 120 años de la Academia. El único club con nombre y apellido, 120 años entonces hoy del equipo de Barrio Obrero. Y para conmemorar este aniversario van a utilizar una camiseta especial hoy ante Cerro Porteño. Una verde con blanca. Exactamente, rayas verticales verdes con la blanca para fusionar un poco y recordar parte de la historia también de la Academia, el equipo tricolor. Sí, señor, muchas felicidades para toda la gente de Nacional, la Academia Nacional querido. Intenta Trinidense sobre la izquierda, se escapaba la pelota, le va a corresponder al conjunto visitante, dice el árbitro, ante la queja de Rojas. La juega rápido Mendoza, atención, viene para Romero en la cabecera del área, intentaba conectar con Rayer, no puede, ante la marca de Rodi Ferreira, que termina rechazando la mitad de la cancha. Hierro-Par, resarcimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierro-Par es calidad, Hierro-Par es Paraguay, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierro-Par. La tiene Rayer en la mitad de la cancha, cerca del círculo central, retrocede en el esférico para que vaya teniendo la de la Cruz que avanza por callejón interno, otorga pelota sobre la derecha con Benítez.
Benítez. Benítez para Andrada. De primera al zurdo que la juega para De la Cruz. De la Cruz que toca, combina con Rayer. Miran con quién jugar. La tiene De la Cruz nuevamente. Ligeramente tirado sobre la derecha. Viene la pelota para el capitán Riveros. Con De la Cruz. Rebobinando con Benítez. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. El sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate llamando al 218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Celebramos a mamá y papá. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Este sería el título 25 de Libertad si es que lo termina ganando. Cerro Porteño tiene 34, es decir que quedaría a 9 el conjunto Hugo Marelo. Pero, ¿cuántas copas Paraguay tiene Libertad? 2, ¿verdad? Si le sumamos esas serían 27. Y si le sumamos la Supercopa sería 28. ¿Y ahí a cuánto quedaría? A solamente 6. No puedes sumar eso, te van a decir. Claro. ¿Pero por qué no si son títulos de fútbol paraguayo? Pero no son los del torneo de campeonato. Y bueno, que se vea Cerro que no pudo ganar la Copa Paraguay. Sí, pero te puedes incluir ahí. No sé, creo que no ganó el torneo de República Cerro. Bueno, Cuando va Luqueño, quiere en el segundo poste, Ríos, golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Alborno! ¡Gol! Del Sportivo Luqueño. Rodrigo Alborno de cabeza. Encontró esa pelota en el segundo palo. Saltó prácticamente sin marca y ahí aplicó el testazo que se mete por encima del arquero Zamudio. Ni siquiera atinó a saltar el portero. Muy alta y muy lejos le quedó esa pelota. La colocó de buena forma Alborno. Rodrigo Alborno y el empate en la República. Festeja el público auriazul. Gol, empate del Chanchón por Rodrigo Alborno. Sportivo Luqueño 1, Trinidense 1. Fabio Martí. Y se estaban dando muchas dudas, inconvenientes defensivos, parecían no entenderse mucho todavía Vera, Flores en esa zona defensiva. Conste que el que no termina cerrando del todo es César Benítez, que está jugando de lateral. Cuando ahora hay una falta y una amarilla para Rodi Ferreira en la prosecución de la siguiente acción. Pero la jugada vino de un córner de Rodi mal ejecutado que termina rechazando el equipo visitante. Le vuelve a quedar a Rodi con la zurda. Mete el centro al segundo palo, una pelota que venía llovida para que sea más cómodo para el central que venía de frente a la jugada. Sin embargo, se deja ganar por Alborno, que tiene buen impulso. En este caso, César Benítez es el que pierde la marca. Y Alborno saca un remate de cabeza que va metiéndose por encima del arquero. No tiene reacción Zamudio para que empate sin merecerlo mucho el equipo luqueño para este 1-1 parcial en el Feliciano Cáceres. El empate auriazul. A los 40 minutos, primera etapa Wilson y es un golazo. Golazo apostar a ganar, lo cambia todo. Gol 321 del torneo Apertura 2024. Primero en la competencia de Rodrigo Alborno. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Tiro libre sobre la izquierda, cerca del banderín para Trinidense, que quiere otra vez pasar arriba en el marcador. Va Riveros, la pelota primer poste. ¡Gol! ¡Gol! Trinidense, Marcos Riveros y un tiro libre envenenado. Cruzó por muchas piernas, por muchos hombres, nadie la pudo tocar. Engañaron completamente al arquero Falcón y rápidamente el Triqui pasa arriba otra vez en el marcador. Marcos Riveros y un tiro libre desde una posición sesgada, pero de todas formas es un eximio, un excelso pateador de tiros libres, el capitán
capitán del conjunto de Santísima Trinidad, que se las arregló para sacar un disparo envenenado, para superar a todos, para que ese balón abrace las redes en la República de Luque, para que festejen los de Trinidense por el tanto de su capitán. El gol de Marcos Riveros. Trinidense 2, Luqueño 1. Fabio Martí. Probó Riveros porque en la trayectoria de la pelota podían engañarlo al arquero, pero hay que decir que Falcón para este tipo de acciones debe recostarse rápidamente a su palo y no dejar espacios. Dejó ese pequeño resquicio para que cuando venga el remate cerrado de Riveros desde el sector izquierdo, que se va cerrando para que uno no pueda cabecear, era Rayer que atropellaba en el primer palo. Romero abre las piernas y eso es suficiente para que ya no vea la trayectoria del balón Falcón, para que se meta adentro. Rápida reacción de Trinidense, otra vez contesta el gol del empate de Luqueño para ponerse en ventaja al equipo del Triqui. Atención que va por el tercero Trinidense, gana muy bien y se va Martínez, se mete contra el área, va a disparar, tiró, afuera el disparo de Martínez, el segundo del Triqui. A los 42 minutos, primera etapa Wilson, golazo postal a ganar, lo cambia todo. Es el gol 322 del torneo Apertura 2024, primero de Marcos Riveros en esta competencia, que ya suma 4 tantos con la camiseta de Triqui. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Qué mal está Sportivo Luqueño. Una imagen totalmente distinta a la que había mostrado en la Nueva Olla. Y un compañero acá me dice, sí, ya no hay la motivación de lo que contaba Bruno. Los 600 millones en premio. Que lo negaba Jorge Mendoza, pero obviamente casi nadie lo va a admitir. Pero esto deja de manifiesto que obviamente había plata a favor del Chanchón en el partido contra Cerro. Por ahora lo está perdiendo. Atención que va Fernández, levanta la empala para Rodi, se mete al área. La puntean para atrás, está Fernández, dispara al arco. De cabeza saca Benítez. Posición adelantada. Sí, ya no valía la jugada, será salida para el Triqui. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y de las divisiones formativas del fútbol paraguayo. El tiempo de juego, 46 minutos de esta primera etapa y el marcador. Expri, cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Wilson. Lo gana Trinidense por 2-1 en la República Calchanchón. 3 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar. Ingresa ahora a machodomino.com, registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Los Arrap de Carel Estructuras, la mejor opción al construir. Teléfono 551-142. 4 más, dice el árbitro, vamos hasta los 49. La pelota por la derecha, quería Andrada, se le escapa por un costado, hay saque lateral en salida para el Chanchón. En el Cacique, oferta toda la semana. En los fines de semana tiramos la casa por la ventana. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique sí te conviene. Y sale Luqueño ahora con Villalba. Villalba que conecta, otorga pase para Rodi Ferreira. Este que la cede para Rojas, se la devuelve a Rodi. Y va arrancando Rodi por andarivel derecho, mete el freno. Mira con quién tocar, no puede entre la marca de la Cruz. Termina desviando la pelota por un costado. Rápidamente ejecuta el lateral Rodi. Rodi que adelanta para Fernández. Fernández de cabeza con Rodi. Y va Rodi, se mete al medio. Lo marca, lo traba, le saca la pelota a Riveros. Y viene la contratención, la contestación de Romero. Falta de Fernández. De atrás lo toca el hombre del Triqui. Y hay otro amonestado, el tercero del Chanchón. Fortín, República de la Caña, Castrol, Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa más una bombilla. Casamarco, para su cristal templado Tembex. Casamarco, pasión por la calidad. La línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus buenos momentos. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Diego Fernández también amonestado en el Sportivo Luqueño, el tercero. Pelota larga arriba de parte de Riveros. Falta en ataque de Martínez, dice el árbitro, será salida. Tiro libre para el Chanchón. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote
bote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena, calidad de confianza desde 1942. Tiene la pelota Mendoza para el Chanchón en mitad de terreno. Abre sobre la derecha para Villalba, que filtra bien con Rojas. Y va Rojas con la pelota. La pone de cachetada sobre la derecha con Rodi. Rodi que conecta, hace la pared con Rojas, la tiene Rodi. Rodi que retrocede con Villalba, se le escapa la pelota. La va teniendo en salida el Sportivo Luqueño. Viene pidiendo, solicitando Mendoza. Mendoza que juega por la izquierda. Ya la va teniendo ahora en patio vecino. Leguizamón mira con quién tocar o la va a levantar. No, la juega verticalmente adelante para Ríos. Ríos que gira, toca pelota sobre la izquierda con Alborno. Intentaba un centro con pierna derecha. Se desvía, pelea por el esférico. Gana el hombre del Triqui. Iba con todo ahora De la Cruz que pisa bien el esférico. Adelanta para Andrada. Le va pasando por atrás Benítez. Iba Andrada, puede ser el tercero en la cabecera del área. Dispara al arco. Atención, el rebote, tiró. ¡Gol! Rayer. ¡Gol! ¡Gol! De Trinidense. Tomás Rayer para ir definiendo el asunto aquí en la República. Tercero de Trinidense. El disparo anterior de Andrada. El rebote del arquero Falcón. Y en el segundo poste solito Tomás Rayer. Para enviarla adentro, para que festeje Santísima Trinidad. Va asegurando de a poco el triunfo. Quedará todo el segundo tiempo, pero va ampliando la ventaja. El cuadro de José Arrúa ante la mirada con desconcierto y preocupación del técnico Julio César Cáceres. No entendiendo qué le está pasando a su equipo. Arriba, más arriba en el marcador el Triqui con el tanto de Rayer. Trinidense 3, Luqueño 1. Fabio Martín. Equivocándose Alborno en la última jugada para entregar el pase hacia el medio y ahí robó Cristian Martínez, que tiene un buen manejo de pelota para conducir, para descargar sobre la derecha para Andrada, que saca el remate de zurda ante un Falcón que hoy está siendo muy vulnerable para ceder el rebote y la aparición de Tomás Rayer al techo del arco para poner el tercero, para sacar una diferencia importante, para ir a vestuarios. Muy cómodo el equipo de Trinidense ante un luqueño que no repite el partido ante Cerro, está distante de eso. Una pobre imagen del equipo auriazul del Feliciano Cáceres para esta merecida derrota parcial. El tercero del Triqui. A los 48 minutos, primera etapa Wilson, golazo Apostala, ganarlo cambia todo. El gol 323 del torneo Apertura 2024, primero en la competencia de Tomás Rayer. Fleming Medicina prepaga, viva intensamente. Final del primer tiempo. Es victoria del conjunto visitante trinidense. Derrota 3-1 el Sportivo Luqueño aquí en el Feliciano Cáceres. Ya en instantes vamos a ir con nuestro móvil ex Bricubiertas Ariel Sánchez hasta hasta el Feliciano Cáceres, donde el equipo de Santísima Trinidad está ganando por el marcador de 3-1 a Sportivo Luqueño. A partir de las 18 horas vamos a vivir, por supuesto, todas las emociones. La definición del campeonato Apertura en simultáneo en el Defensores del Chaco. Olimpia recibe a Libertad en el este del país. Nacional que oficia de local contra Cerro Porteño. Vamos a ir en instantes con nuestros compañeros hasta Ciudad del Este para el primer contacto. Se presenta el Ciclón con la esperanza de campeonar. Vamos hasta Ariel Julián, hasta Darío Ibarra. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Nico. El saludo para todos. Ya estamos instalando la cabina de ABC Cardinal para este partido, en el cual Cerro espera definitivamente la mano del eterno rival, el rival de siempre, el caso de Olimpia, que primero Cerro tiene que ganar su partido, lógicamente, y esperar que Olimpia le derrota a Libertad para poder campeonar por aquello de que le había ganado el partido de vuelta en el cruce directo al conjunto Gumarelo. Acá no hay olor a definición de campeonato en cuanto a lo que tiene que ver con la ornamentación, el ambiente. No se huele a que es la última fecha, en el sentido de que ahora mismo el estadio está vacío, para comenzar. Y en las afueras, poquito el movimiento de gente. Hay muy pocos creyentes en esta jornada
en Cerro Porteño. El público definitivamente ha quedado desencantado, decepcionado por lo que le sucedió al equipo en 4 días, tanto en Copa Libertadores de América como en el partido del domingo frente al cuadro de Sportivo Luqueño. Pero bueno, aún no está dicha la última palabra. A veces el fútbol reserva capítulos insospechados, capítulos inimaginados y da sorpresa te da la vida. Pero bueno, lo cierto es que Cerro ya no depende de sí mismo. Darío Ibarra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? Un saludo para todos. Ya los jugadores de Nacional en el interior del campo de juego haciendo el reconocimiento aquí en el Antonio Aranda. Ha llegado también Cerro Porteño. Los primeros en ingresar son los asistentes del entrenador Manolo Jiménez, a la espera del milagro Cerro Porteño, de poder aquí ganar por un lado y esperar que el tradicional rival Olimpia supere a Libertad en el clásico blanco y negro. Y vaya mezcla de esperanza para aquellos que la tienen, como de nerviosismo, de rabia que se está generando en este momento, porque el Sportivo Luqueño, el equipo que en la fecha anterior bajó al ciclón de la posibilidad de llegar a esta ronda dependiendo de sí mismo como estaba aconteciendo, está perdiendo 3-1 de local contra el Sportivo Trinidense en esta despedida del torneo Apertura que hoy corona al campeón. No habrá ni partido extra, ni otro duelo con Libertad y Cerro Porteño en la lucha, como también hoy se define el primer clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, cupo que va a lograr el campeón del torneo Apertura. Tobías Nicolás, ¿qué tal está llegando la señal desde el Antonio Aranda, desde el este del país? Bien, excelente la señal que estamos recibiendo ahí de ustedes desde el estadio Antonio Aranda, donde a las 18 horas tendremos más emociones para la transmisión del fútbol en simultáneo, Ariel, aquí en Sajonia, con Bruno, Federico, con Dani y por supuesto ahí en el este del país, con todos ustedes, junto con Ariel, junto a Darío, Gerardo Figueredo, Juanma Figueredo, para la definición, la gran definición del campeonato Apertura. Excelente la señal, digo bien, que recibimos ahí, de parte de ustedes desde el este del país. Bien, cerramos por ahora este primer contacto, Nico, y estamos ya pues pendientes para participar también de la previa, a sabiendas de que por ahora, al menos de comienzo, la transmisión central estará allí, en el Defensores del Chaco para Olimpia frente a Libertad. Sí, señor, gracias, Ariel, excelente. Ahí a cuidar esa garganta, por favor, para la transmisión del fútbol, transmisión que vamos a tener en simultáneo al estilo ABC Cardinal, al estilo Cardinal Deportivo, con la definición del campeonato. Finalizó la primera etapa en el Feliciano Cáceres Móvil, ex Bricubiertas, Ariel Sánchez. Gracias, Nico. Antes de la nota mencionar también que hay una buena presencia de público a pesar de la jornada, ¿verdad? Ya laboral, prácticamente de esta tarde. Voy a acercar a uno que jugó en el ascenso deportivo luqueño. Igual, Juan, permiso, un segundito para ABC Cardinal, buenas tardes. Bueno, mirando un poco este compromiso aquí con la familia y también, ¿qué nos puede decir de Luqueño que lastimosamente hasta el momento está en el marcador abajo? Sí, buenas tardes, la verdad que es un partido complicado que está viviendo el primer tiempo Luqueño, la verdad que está teniendo falla defensiva, entonces le está costando eso el partido. Pero yo creo que el profe tiene que saber manejar esto en su área y bueno, mentalizar a los jugadores que puede revertir esto en segunda etapa. La verdad que cuando te hacen 3 goles, vos también puedes hacer en segunda etapa, entonces lo mínimo que puede hacer es entrar mentalizado y puede dar vuelta a esta clase de partido. Haciendo la comparación con el partido anterior, sorprende un poco. ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, influyen muchas cosas. La verdad que a veces la motivación que genera un equipo grande es diferente de cuando uno juega contra equipos, creo que como trinidense, ¿verdad? Pero bueno, eso pasa también por lo mental. Uno tiene que siempre ser profesional y siempre estar mentalizado y tener siempre la predisposición de jugar todos los partidos de la misma manera. Finalmente, mirando tu presente, estás jugando en Recoleta, la división intermedia hasta el momento, muy buen papel, uno de los candidatos a subir a primera división, es cierto, recién comenzó, pero ¿cómo evalúas hasta el momento el rendimiento de Recoleta? La verdad que estamos pasando por un muy buen momento. Nosotros somos conscientes de lo que queremos, estamos convencidos de que
este año con ellos podemos conseguir el ascenso que estamos buscando desde el primer día que empezamos todo esto. Y bueno, solo queda seguir este camino lindo que estamos pasando y con la humildad y con la fe siempre puesta en Dios, todo se puede. Dale. Da la palabra de Juan Núñez, hoy en día jugador deportivo Recoleta, resaltando que él fue integrante de ese ascenso deportivo luqueño hace un par de temporadas. Perfecto, Ariel. ¿Quiénes están en la banca del local y del visitante? Repasamos rápidamente, por favor. El señor luqueño, que tiene a Hugo Gaona, Iván Villalba, Alan Ledesma, Roger Rojas, Fernando Benítez, Derlis Alegre, Sergio Fretes, Sebastián Ruiz Díaz, el Conejo Benítez, Diego Acosta y Rodrigo Cáceres. Y Trinidense, que realizó 2 cambios, tiene todavía a disposición a Wilson Quiñones, Jorge Jara, David Villalba, Wildo Alonso, Diego Mercado, Marcos Machuca, Alan Pereira, Enrique Borja, Pedro del Valle y Pedro Arce. Perfecto, Ariel, muchísimas gracias. Retornamos en instantes contigo para novedades para la etapa complementaria. Bien, 3-1 gana Sportivo Trinidense a Luqueño ahí en el Feliciano Cáceres. Y vamos a escuchar el comentario intermedio de lo que ha sido esta primera etapa. Victoria parcial del equipo de Santísima Trinidad por 1-0. Comenta, analiza Fabio Martín en una presentación de Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y lo gana bien el equipo de Trinidense. ¿Sí? Antes, Nico. Antes de seguir con el comentario, Fabio Martín, información vía Juanma Figueredo. Hay 2 copas. Está todo previsto, está todo cubierto por lo que vaya a pasar en la definición del campeonato. 2 copas de campeón, 2 copas de vicecampeón, si acontece el campeonato de Cerro Porteño en el este del país o si acontece el campeonato de Libertad aquí en Asunción. Correcto, buen dato entonces para todo esto que tiene que ver con la organización de la premiación, porque sí o sí hay campeón el día de hoy, ya sea en Asunción, Defensores del Chaco o Ciudad del Este, Antonio Aranda. Gana bien Trinidense ante un luqueño muy flojo, desdibujado. Si hablamos del partido contra Cerro Porteño, baja intensidad del equipo auriazul, sin buena capacidad de desdoblarse, de llegar por los costados, con la velocidad de Comas. Un equipo totalmente deambulando en los diferentes sectores del campo de juego, porque Trinidense de inmediato se puso en ventaja. 6 minutos el gol de Axel Cañete en una jugada en donde apareció por derecha, metió el centro al área, se le cerró para que la pelota se termine cayendo por detrás del arquero Falcón para que sea el 1-0 del partido. Después el juego se volvió más de fricción, con muchas pausas, muy cortante muchas veces, hasta que Luqueño pudo empatar a través de Alborno en una jugada en donde Rodi Ferreira puso el centro al primer palo en un córner, le salió mal, de zurda devolvió al área y Alborno terminó definiendo, ganándole la posición a César Benítez para el 1-1. Pero respondió Trinidense y ya casi cuando se iba la primera etapa, minuto 42 en este caso, llegaba el gol de Marcos Riveros de tiro libre. Me parece que este es el gol significante para lo que ha dejado esta primera etapa. Pelota cerrada al primer palo para que abra las piernas Fernando Romero y se le pueda filtrar al arquero Falcón, que claro, va a ser señalado porque en un primer tiempo en donde vuelve a ser el arquero titular, el luqueño recibió 3 goles. Recordamos ese segundo gol del equipo de Trinidense, el tiro libre de Marcos Riveros en el relato de Wilson González. Tiro libre sobre la izquierda, cerca del banderín para Trinidense, que quiere otra vez pasar arriba en el marcador. Va Riveros, la pelota al primer poste. ¡Gol! ¡Gol! Trinidense, Marcos Riveros, y un tiro libre envenenado, cruzó por muchas piernas, por muchos hombres, nadie la pudo tocar, engañaron completamente al arquero Falcón y rápidamente el Triqui pasa arriba otra vez en el marcador. Marcos Riveros y un tiro libre desde una posición sesgada, pero de todas formas es un eximio, un excelso pateador de tiros libres, el capitán del conjunto de San
Santísima Trinidad, que se las arregló para sacar un disparo envenenado, para superar a todos, para que ese balón abrace las redes en la República de Luque, para que festejen los de Trinidense por el tanto de su capitán, el gol de Marcos Riveros. Trinidense 2, Luqueño 1. Así marcaba el segundo gol Marcos Riveros para Trinidense. Inmediatamente, dentro de lo desdibujado que estaba Luqueño, llegó el tercero en una contra muy buena que lo perfiló Cristian Martínez, el volante más adelantado de los que tiene Trinidense, para acompañar un poco más de cerca a Fernando Romero. Pelota en la media cancha, una pelota que perdió Luqueño con Alborno, que no se pudo entender con Mendoza. Salió ese contragolpe para que la pelota le pueda llegar a Andrada, que estaba recostado sobre la derecha, jugando con el perfil cambiado, para que haciendo la diagonal le quede para la zurda. Saca el remate esquinado, suelta otra vez Falcón, que no tuvo una buena primera etapa, repito, como arquero de Luqueño. Y del rebote, Tomás Rayer terminó empujando esa pelota para el tercero del equipo auriazul de Trinidad, en este caso, porque está ganando el visitante en este partido. Conste que estamos hablando de un equipo que tuvo sus dificultades propias del partido. Se fue lesionado Cuca Román, se fue lesionado Axel Cañete, el autor del primer gol, para que otros jugadores los reemplacen y terminen siendo también importantes, como el caso de Andrada para ese tercer gol del equipo de Trinidense. Muy flojo lo de Luqueño realmente en esta primera etapa del partido, en donde tuvo puntos muy bajos. Hoy Rodi Ferreira no apareció con una proyección importante. Alborno, salvo el gol, también muy desaparecido. Rodrigo Rojas errático, tratando de conducir, pero sin encontrar mucho acompañamiento ni en Diego Fernández, ni en Ríos, jugadores que pueden tener mejor pie para conducir al equipo y buscar las alternativas ofensivas para el partido. Se viene un triple cambio en Luqueño, ya nos va a contar Ariel Sánchez, porque, claro, viene la sacudida por parte de Julio Cáceres para mejorar en la etapa complementaria. El comentario entre tiempos de Fabio Martín en una presentación de Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Las variantes en el partido adelante, Ariel Sánchez, móvil, Expri Cubiertas. Gracias, Wilson. 3 en total. Ingresaron 14 Fernando Benítez, 11 Sergio Fretes y 27 Jorge Benítez. Ya quedaron en vestuarios Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza y Lautaro Comas. Muy bien, las variantes en el partido, a punto de arrancar el segundo tiempo. Autoriza el árbitro, movió la visita, se proyectan los segundos 45 minutos de esta película llamada Sportivo Luqueño Trinidense. Lactolanda, la marca número 1 Lactos, presenta el relato de Wilson González. Arriba la pelota, intentaba Fernando Romero, termina rechazando Rodi Ferreira. Ahora la pelota con el Conejo Benítez, recientemente ingresado, pelea por la mitad de la cancha. La revienta Luis de la Cruz por un costado, saque lateral para el local. Para pasar en limpio ingresaron Sergio Fretes, camiseta 11, 14 Fernando Benítez, 27 Jorge Benítez. Se retiraron Lautaro Comas, Jorge Mendoza y Rodrigo Rojas. Muy bien, gracias Nico. A ver, Rojas la figura en el partido contra Cerro. Lautaro Comas, un verdadero golazo el segundo. Mendoza jugó muy bien. Apagadísimos hoy. Sí, Comas tenía que ver con un nivel de juego. Lo de Rodrigo Rojas quizás ya tenga que ver con la acumulación de minutos, pero también no hizo un buen primer tiempo. Y lo de Mendoza, que estaba hoy desapercibido en la cancha. En contra Cerro se robó el medio sector y esta vez muy mal. Lo que suele pasar en los partidos en donde se habla de incentivación, de partidos en donde uno quiere mostrarse y jugar de una manera diferente, y le pasó a Luqueño ante este Trinidense, ahora mostrando su peor versión. Falta de Martínez en contra de Fretes, otro que recién ingresó en esta segunda etapa. Tiro libre para el Chanchón. La temperatura en Asunción 28,6 grados, sensación térmica de 29,6. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y de las divisiones formativas del fútbol paraguayo. Descubre la nueva Ford Territory con motor 1.5 de 169 HP, pantalla de 12 pulgadas y más espacio interior. Proventa Peruvilla, llama al 021-671-900. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Una advertencia de la AIE. Sentido el Conejo Benítez, ahora
se repone bien la pelota para él. Justamente lo último y lo único que le falta a Chanchón es que uno recién ingresado también se lesione. La pelota sobre la izquierda la tiene Leguizamón. Mira con quién acompañarse. Viene a solicitar la pelota, la reclama Rubén Darío Ríos. El esférico que viene para él ahora. Distribuye por la derecha. Va subiendo terreno. La pelota de Villalba. Arriba el balón para Ferreira que va ganando de cabeza. Se mete el conejo de pecho. La baja muy bien Mendoza para su arquero Zamudio. En Cambios Rendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios, giros nacionales y transferencias a todo el mundo. Alquiler de cajas de seguridad, llamando al 061-514-920. Cambios Rendahuet. Ya los compañeros ubicados, instalados en el Defensores del Chaco y también en el Estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este. Impecable la señal de Ariel Marecos allá en el este del país. Nos contaba Juanma Figueredo también desde ese sector, desde esa zona del país, que están preparadas las medallas y también la copa de campeón por si Cerro Porteño logra el milagro en el este del país. Esto va a acontecer si es que Olimpia le da una mano. La tiene el Sportivo Luqueño sobre la derecha con Rodi Ferreira. Cambio de frente por la izquierda con Leguizamón. Toca y toca el Sportivo Luqueño. Cuando tengas acidez o molestias estomacales, contá con Omeprazec, rápido, confiable, accesible. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor, eso es de Quinfa. Le filtran el esférico a Frete, se escapa bien de la marca, combina, toca, cede para Riveros. Intentaba ahora Rodi, pelota arriba para el conejo. Falta de la Cruz, dice el árbitro. Habrá tiro libre en ofensiva sobre la derecha para el Chanchón. Vamos actualizando nuestros partidos. Apostal a minuto 80. Francia le gana por 2 goles contra 0 a Luxemburgo. Y minuto 52-7 del segundo tiempo. Continúa la victoria de España parcialmente 1-0 ante Andorra. Partidos amistosos internacionales. Apostala, ganarlo cambia todo. Junio es el mes de papá y en Sueño Lar seleccionamos los mejores regalos para él. Con 45% de descuento y en hasta 10 cuotas sin intereses. Fretes y el centro para Luqueño. La pelota al área de cabeza. Rechaza a Vera. Insiste el conejo. Le queda a Rodi. Se anima. Le pega. Disparó. Rebota en Vera. El rebote para Ferreira. La pone contra el área. Está el conejo. Disparó. ¡Gol! Sportivo Luqueño. Descuenta y vive el Conejo Benítez y la esperanza del empate para el Chanchón. Jorge Conejo Benítez se encontró con esa pelota en el segundo poste, disparó y el desvío en Riveros lo ayuda. El tanto del Conejo, el descuento del Chanchón, el segundo de Luca aquí en la República. De todas formas cae todavía, victoria del Triqui, pero se esperanza con el empate el auriazul. Gol de Conejo, Trinidense 3, Sportivo Luqueño 2. Fabio Martí. Se presenta ideal el panorama para un equipo que quiere remontar la adversidad del primer tiempo. Rápidamente en el comienzo del partido, con mucho empuje, llenando el sector ofensivo con gente que fue a buscar la pelota en el juego aéreo. En el rebote le quedó a Marcelo Ferreira, que sacó el disparo, que se desvía para que la pelota pueda caer hacia el sector derecho donde estaba el Conejo Benítez. Remate defectuoso, pero se desvía en Riveros para que quede fuera de acción el arquero Zamudio, para que descuente el Luqueño, para que tengamos mucho partido por delante del Feliciano Cáceres. Un Luqueño que no se quiere rendir ante la posibilidad de remontar un resultado de 3-1 en contra de la primera etapa. 3-2, ahora se pone a 1 de la igualdad. El descuento del Chanchón. A los 4 minutos, segunda etapa Wilson. Es un golazo. Golazo Apostala, ganar lo cambia todo. Gol 324 del torneo Apertura 2024. Cuarta anotación de Jorge Conejo Benítez en el competencia. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Se repliega Trinidense y va con todo el Sportivo Luqueño en busca del empate. Le falta un tanto. Sobre la derecha la tiene Rodi Ferreira. Patio vecino, adelanta de manera vertical. Ya la va teniendo de zurda a Fernández que mira con quién jugar. Quería devolvérsela. Rodi intercepta el pase. Raya el balón por el costado. Saque lateral para el Chanchón. Botifarra de Pollos Don Juan, muy fácil de preparar. Llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Con las motos que tenés, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Gana Leguizamón por lo alto. La pelota para Villalba. Filtra el balón. La va teniendo en la mitad de la cancha y avanza con todo Fretes. Y va a Fretes. Se equivoca en el pase.
Era Benítez, Fernando Benítez que se equivoca, tira muy largo el pase, termina en posesión del arquero Zamudio. Medalla Milagrosa trabaja en la app cooperativa para contratar socios profesionales. Descargan Android, Huawei, info en redes, @750-519-9000. Butifarra de pollo Don Juan, ligera y saludable. Butifarra de pollo muy fácil de preparar. Llama al 021-729-1717. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Tiro libre, posición adelantada de Fernando Romero. Tiro libre para el Sportivo Luqueño. Rápidamente Rodi Ferreira. De derecha a izquierda juega ese esférico. Ya la va teniendo ahora Leguizamón. José que mira con quién tocar. De zurda para el compañero en la saga Villalba. Toca Luqueño en salida. Mira Villalba con quién tocar. Va a levantar la pelota, no. La juega otra vez con Leguizamón y va saliendo Luqueño. Ahora en Ceneu Centro Automotriz podés ganarte un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Odontología, tu destino para una sonrisa perfecta. Upa, falta de Ferreira, cuarto amonestado en el Sportivo Luqueño. Levantó mucho la pierna, impactó en Mendoza. Quedó sentido el lateral por izquierda del Triqui. Falta para el cuadro visitante y tarjeta amarilla para Ferreira. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad de calidad garantizadas en AR Electricidad. Encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. En el Cacique oferta toda la semana y los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Pelean por la pelota en la mitad de la cancha, ganaba Ríos que adelanta con Mendoza, intentaba ahora Ferreira, le roban el esférico, viene el auxilio sobre la derecha Rodi que no puede, entrega mal la pelota con De la Cruz, viene el auxilio ahora Frete que roba, Vierla muy bien, otorga pelota, otorga pase para Ferreira, cambio de frente sobre la izquierda, iba subiendo terreno ahora Alborno, pisa patio vecino, adelanta de manera diagonal para que ya la vaya teniendo Fernández que no se anima, para adelante retrocede con Leguizamón, este que la toca en el círculo central, viene pidiendo y teniendo la pelota ahora Villalba, devuelve pelota para Leguizamón que la toca más adelante, en la mitad de la cancha la tiene Benítez, Fernando que otorga pase sobre la zona derecha, ensancha cancha con Rodi Ferreira, la toca al medio para Benítez, se duerme y le terminan puteando el esférico. Entérate más del seguro de hogar de Panal Seguros contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Insecticidas Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue. Benítez en la cabecera del área, va Benítez, la toca para nadie. Rechaza la defensa y marcamos el tiempo de juego. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y de las divisiones formativas del fútbol paraguayo. El tiempo de juego, 10 minutos de esta segunda etapa y el marcador. Expre cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Indica Wilson. Lo gana Trinidense sobre Luqueño 3-2, pero va el chanchón, la pelota con Rodi, está Rodi, la juega al medio, ¿para qué? Era para pegarle al arco, Fabio Martín, le quedó atrás el pase, el conejo, Fabio. Tuvo buena intención Rodi, pero lo que no entendió que el compañero ya estaba pasando al otro territorio y iba a quedar en contrapierna, que fue lo que terminó pasando en la acción en donde Luqueño está invadiendo el territorio de Trinidense para buscar el gol del empate. Opinó Fabio Martín, lo presentó. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Entérate más del seguro de hogar de Panal Seguros contactando al 021-439-1000. Terminado este partido, iremos directamente hasta el Estadio Defensores del Chaco con Bruno Pon, Federico Arias, Daniel Chun, todos los compañeros, para lo que podrá ser la definición de este torneo de apertura. Olimpia ante Libertad en el clásico blanco y negro. Un empate le basta al conjunto gumarelo para obtener su estrella 25. Estaremos también en simultáneo con Cerro Porteño Nacional en Ciudad del Este. La pelota para el Sportivo Luqueño la tiene Benítez. Intentaba pase con Conejo. Recupera Riveros. Y va Trinidense sobre la izquierda con Romero. Cae al suelo, pedía falta. El árbitro dice que no. Otorga ley de ventaja. Andrada que se equivoca. Le entrega la pelota a Benítez que cae al suelo y falta. Dice el árbitro. Tiro libre en la mitad de la cancha para el Chanchón. Fortín, República de la Caña. Atlántico Shop. Electrónicos de calidad. Cuotas sin intereses en Banco Interfisa. Financiera paraguayo-japonesa y
SGNB e-commerce con $5 de descuento en tu primera compra online. Va Luqueño para el empate. Fernández ensancha la cancha con Rodi, saca al centro, se desvía. Dentro del área le queda De la Cruz. Una pirueta para reventarla a la mitad de la cancha. La devuelve Benítez. Pelea por lo alto Ríos. Ganaba el hombre del Triqui. Le sobra el esférico a Riveros. Atención con esta contra. La maneja el capitán de equipo. La filtra muy bien. Va Romero. Intercepta el pase. Villalba para Luque. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. Porque mamá y papá merecen sus espacios de relax. Farma Oliva se los regala por compras a partir de 60.000 guaraníes. Ya estás participando por sorteo. Y va Martínez no puede, llega primero sobre la derecha. Rodi puntea por un costado. Hay saque lateral en ofensiva para el Triqui. De contra lo quiere liquidar Trinidense. Apura Luqueño en busca del empate. Lo gana Trinidense 3-2. Qué mejor que celebrar el fútbol con compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con ese sabor único de chorizo parrillero Upizza. Upizza, probaste, te gusta. Disfruta la Actualanda, disfruta los yogures más ricos. Mendoza que levanta la pelota al segundo palo, golpe de cabeza. Y el arquero Falcón, solito, Romero de cabeza, falló Martín. Qué increíble situación que se puede lamentar Trinidense, porque apura Luqueño por el empate. Rayer le puso una pelota de gol a Romero, casi debajo del arco, a 2 metros. Le terminó regalando a Falcón esta oportunidad que tuvo para ampliar el marcador del equipo visitante. Qué partido estamos teniendo aquí en la República de Luque. Está confirmado Libertad. ¿Cómo arranca el conjunto de Ariel Galeano? ¿Cómo arranca el Guma? Con Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez, Matías Espinosa, Ernesto Caballero, Lucas Sanabria, Rubén Lescano, Iván Franco, Rodrigo Villalba y Roque Luis Santa Cruz. Villalba y Roque arriba en Libertad. Tarjeta amarilla para Benítez. Es el quinto en Luqueño, Fabio. Sí, ya se está llenando de amarillas el equipo luqueño, con esta otra situación que vivió ahora también Fernando Benítez para ser amonestado en una jugada que podía haber evitado. Libertad repite equipo que ganó a General Caballero. No toca absolutamente nada a Ariel Galeano. Muy bien, a partir de las 18 horas, Olimpia, Libertad en el Defensores. Comprando 4 cubiertas como Tire, un hobby de regalo, 15% de descuento con cualquier medio de pago, 18% de descuento con tarjeta de crédito Itaú. Visítalos en Chacomer y sucursales de todo el país. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. El sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate llamando al 218-8000 con Solar Banco si se puede. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor. Seguimos esperando por el equipo titular de Cerro Porteño. ¿Habrá algún castigado? ¿No jugará alguno de los futbolistas que arrancó el partido contra Luqueño? No podíamos dar un pase fácil contra Colo-Colo, dijo el técnico Manolo Jiménez. Pases que chicos de 10 años sí lo iban a poder hacer. Durísimo Manolo Jiménez tras la derrota contra el Sportivo Luqueño en la fecha pasada. Cuando se reanuda el partido acá, golpe de taco para que vaya Cristian Martínez. No puede ante la marca de Benítez, que termina despejando. El rebote que le queda a Rodi Ferreira de zurda para la mitad de la cancha. Recupera Trinidense con De la Cruz. Está confirmado Cerro Porteño. ¿Y cómo arranca el equipo del Español? Con Jan Fernández, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Rock, Miguel Benítez, Robert Piriz Damota, Jorge Morel, Wilder Viera, Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez y Diego Churín. Epa, Santiago Arzamendia no arranca, juega Miguel Benítez. ¿Estará en la banca Arzamendia? ¿No arranca, Fabio? ¿Será por lo que decís en la banca Arzamendia castigo o por una cuestión de cansancio? Bueno, si está en la banca puede ser. Pero realmente si era por castigo, Alan Benítez debería estar ni siquiera entre los convocados. Porque si no, vamos a decir también lo mismo por Fabricio. Fabricio no juega el partido. No Wilder. Está Wilder, está Morel y está Piriz Damota. Sí, señor, correcto. Así Piriz Damota, que había sido cambiado en la primera etapa contra Luqueño, ahora vuelve a arrancar de titular. Sí, y aparece Wilder, que había arrancado el segundo tiempo. Sí. Pero Fabricio Peralta está en la banca, Nico. Está en la banca, sí, señor. Sí, yo creo que es seguidilla de partido y lo Arzamendi también, que ya prácticamente se podría estar despidiendo. En la banca están Carrascal, Carrizo, Edu, Aguayo, Arzamendia, Luis Riveros, Víctor Cabañas, Fabricio Peralta, Ronaldo de Jesús, Tobías Portillo y Fernando Fernández. El Pachi en la banca, Fabio, por lo que dijo. Pero mirá que se atascó, quería decir muchas más cosas después del partido. Y ahí está la otra situación también que se vivió. De lo mejor que vimos en Cerrón, contra Colo-Colo, contra Luqueño, y hoy no está.
Y conste que no podemos decir que tuvo una seguidilla de partidos porque contra Colo-Colo ya salió temprano. Sí. Entonces, o sea, por cansancio no es. No. Entonces hay algunas cuestiones ahí que está viendo el técnico que necesita para su equipo. Pero parece que está también un poco mareado después de todo esto que pasa. La pelota retrocedida la tiene Villalba, va en busca de la presión Romero, escapa bien Villalba. Villalba que otorga pelota para Leguizamón. Mira con quién tocar o va a levantar el esférico, no. Lateraliza otra vez con Villalba, la maneja el Sportivo Luqueño en patio vecino ahora. Villalba que la juega, ensancha la cancha con Rodi Ferreira, que se la devuelve a Villalba. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Petrosur, calidad internacional certificada. Epa, mira que roba muy bien Andrada y va sobre la izquierda. Atención, filtraba pelota de manera incorrecta. Recupera cortando el pase bien Leguizamón y se manda al ataque. Otorga pelota para Fernández. Fernández que arranca con todo y va. Filtra con Conejo, se la devuelve bien. Y va Fernández, Dieguito está en la cabecera del área. Otorga pelota, viene el centro de Leguizamón de zurda. Muy bien para Conejo. Le queda larga al Conejo, pelea por el esférico, toca a mano. El árbitro dice que siga Conejo para Fernández. ¿Qué va a hacer Dieguito? Se anima y le pega. Muy débil y termina reventando el esférico Vera. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Y va Fernández otra vez para Luqueño. Pelea en la posesión de la pelota con Benítez que lo empuja, saca al centro. Se desvía, balón afuera. Habrá tiro de esquina para el Chanchón. Apostala, ganar lo cambia todo. Para cada dolor hay un quitadol. Eso de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Y si viene el empate, y si lo iguala el conjunto auriazul, viene el centro desde la izquierda de parte de Fernández, tiro de esquina, levanta la pelota al segundo poste, golpe de cabeza de Rodi, balón llovido. Termina embolsando el arquero Zamudio. Si tenés un plan en tu celular, te duplicamos los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Regimiento 8, extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. www.regimiento8.com.py. Ya se sumará también Rubén Darío Orué en la coordinación posterior a este encuentro. ¿Qué partidos se nos vienen? Sí, señor, mucha expectativa, nerviosismo. Así lo van a vivir, tanto acá en Asunción, en el Defensores del Chaco, como en Ciudad del Este. Las imágenes de la televisión lo muestran a un preocupado presidente de Luqueño, Daniel Rodríguez, mirando detrás del arco sur, esperando el empate de su equipo, pero ahora hay tiro de esquina para el Triqui. Apostala, ganar lo cambia todo. Encontrá las ofertas en Motostaiga visitando su sucursal de Inverfin. Dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Tiro de esquina, hay córner para Marcos Riveros, le entrará con pierna derecha para Trinidense. El capitán que enviará la rosca contra el área. Viene el centro, punto penal, golpe de cabeza, defensivo de Leguizamón. Y ahora viene la contra de Fretes. Fretes que otorga pelota para Fernández, Fernández que adelanta. Y corre con todo Fretes, que rápido va a llegar o no. No llega. Primero Mendoza para un costado. Está confirmado Olimpia. ¿Cómo arranca Olimpia? Con Juan Espínola, César Olmedo, Hugo Benítez, Saúl Salcedo, Fernando Román, Rodney Redes, Alex Franco, Richard Ortiz el capitán, Alan Cano, Derlis González y Lucas Prato. Derris González y Prato arriba en el equipo de Olimpia y ataja a Juan Espínola finalmente. Se mantiene en el arco. Sí, lo que se venía hablando ya con respecto a la posibilidad de que por fin ataje de vuelta a Juan Espínola, después de lo que había sido esa primera fecha con algunos minutos, vuelve al arco titular franqueado. Sí, se mantiene, digo, en lo que se manejaba como información que iba a atajar a él, se mantiene eso. Y finalmente juega, arranca de titular, offside, posición adelantada, habrá salido para el Triqui. Llegó Vale Otra de Pilsen, busca tu tapita ganadora. Llegó Pilsen, vale otra. Conoce más en pilsen.com.py. Fleming Medicina prepaga, con planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Pierde mucho tiempo. A ver, ¿qué pasó? Pelota para Luqueño. ¿Por qué le sacan el tiro libre a Trinidense? Tocó con la mano el arquero. A ver, ¿qué pasó, Fabio? Bueno, sí, parece que pasó eso fuera del área. ¿Una falla técnica fue? Creo que autorizó Carlos Paul, no se dio cuenta Zamudio y toca con la mano. Quiso volver a acomodar la pelota después de tocarla ya. Creo que eso fue lo que pasó, por eso le cobran mano en la media luna. Sí, él dice que o era mientras sacaba Zamudio la pelota teniendo en la mano. El famoso que cuando vas a sacar la pelota no te das cuenta y llevas, arrastras la mano hasta fuera del área.
Cuidado, un error del arquero Zamudio lo puede condenar a Trinidense. Tiro libre peligrosísimo, le corresponde al Chanchón. Y ya se preparan varios ejecutantes. 3 hombres en la zona de ejecución, lo puede empatar el conjunto auriazul. Ah, no, fue Riveros, Fabio. Cobró él solo una falta que no existió. Sí, increíble. Tomó con la mano la pelota y le cobró falta por Riveros. Perdón, del Carlos Paul Benítez. Y ahora recibe tarjeta amarilla de la Cruz por protestar. Porque ellos ya creyeron, estaba convencido Marcos Riveros con toda su experiencia que iba a cobrar falta Carlos Paul. Y no había cobrado absolutamente nada, entonces la agarró con la mano la pelota. Increíble. Frente a su propio arco. Imagínate y termina el gol. Increíble, finalmente el error fue de Marcos Riveros. Agarró la pelota pensando que el árbitro cobró ya una infracción. No lo hizo así. Tocó con la mano, cobró eso el árbitro. Y hay un tiro libre peligroso para el Chanchón. Fortín, República de la Caña, Arco Iris, 25 años con sabor y confianza. Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Con cocido, quemado, indica cocinar nunca fue tan fácil. Ah, no, le retrocedió la pelota a Riveros al arquero y este agarró con la mano. Increíble. Afuera del área. Afuera del área. La quiso volver a acomodar para ejecutar el arquero y agarró fuera del área con la mano. Sí, fue error de Zamudio. Se prepara Rodi Ferreira. Puede ser el empate para el Chanchón. Autoriza el árbitro. El tiro libre en la media luna. Atención que va a hacer Rodi. Le pega al poste del arquero por encima de la barrera. Va Rodi, tiró afuera. ¡Qué mal! Le pegó Rodi Fabio Martín. Y hasta me parece que saca un pedazo de pasto del sector donde pateó ese remate. Qué mal ejecutó. Pensé que iba a romperle el arco a Zamudio. Esta posibilidad para igualar, única que tenía Luqueño en el partido tras el regalo de Zamudio. Y no pudo marcar el equipo auriazul el tanto del empate. Diego Acosta ingresa en Luqueño. Se va Marcelo Ferreira, uno de los amonestados en el Chanchón. Cambio en el conjunto auriazul. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfono 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Pelotazo largo arriba del arquero Zamudio, el esférico que vuela por cielo de Ciudad de Luque. La viene recuperando Benítez para el Chanchón. Adelanta con Fernández, se equivoca en el pase, quería conectar con el Conejo. Y va ahora Trinidense. Arriba la tiene Romero, Martínez gira, la toca al medio. La tiene el futbolista de la Cruz. De primera sobre la izquierda. Va subiendo el terreno, está metido en ataque Mendoza. Quiere sacar el centro, cae el solo. Falta y tiro libre. Cometió la infracción Fretes. Tiro libre para Trinidense cerca del banderín. Fortín, República de la Caña, Castrol, Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más. Te llevas una guampa más una bombilla. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más. Elegí una hidratación saludable con agua mineral Génesis. Tiro libre sobre la izquierda de una posición muy parecida en la cual había marcado Riveros. Posición casi igual. Y va Riveros, pero ahora intenta un centro al primer poste. Rechaza el Conejo. Y viene la salida auriazul. No, de cabeza Rayer para un costado. Habrá reposición manual para el Chanchón. Llegó la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol. CBD Fortelasca, un rápido alivio. Juga Lotería Megaloto. Elegí 6 números y gana Mega Millones cada domingo. Se viene la definición del torneo Apertura. Terminado este partido, iremos directamente hasta el Estadio Defensores del Chaco a ver los cambios. Lo veo a Alan Pereira en Trinidense, lo veo también a Jorge Jara y va a ingresar Machuca. Alan Pereira, camiseta 35, Jorge Jara, camiseta 6 y 27 para Machuca, el chico Machuca. Ya vamos a estar con las variantes, los cambios, se retira el 24, estoy viendo, en este caso de la Cruz, amonestado. Nos quedan otras 2 variantes, Fabio Martín. Sí, empiezan a aparecer los cambios en el equipo que está ganando para refrescar un poco, sobre todo esa zona del medio por parte de José Arrúa, para ponerlo a Jara en reemplazo de la Cruz, uno más de marca en ese sector. También se va Rayer, nos dice Nico también, el otro cambio que realiza José Arrúa, por él ingresaría Machuca, el cambio hombre por hombre, y Alan Pereira para acompañar más a Fernando Romero se va Cristian Martínez.
el otro cambio de Trinidad. ¿Qué hora tenés, Edgar? Marcamos el tiempo de juego. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y de las divisiones formativas del fútbol paraguayo. El tiempo de juego, 27 minutos de esta segunda etapa y el marcador. Exbri, cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Wilson. Lo gana el conjunto de Trinidense aquí en la República de Luque. Está arriba en el marcador 3-2 sobre el Tianchón y cerca del final del partido elegiremos a la figura Energy. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa más una bombilla. Y va Romero quería escapar de la marca, se arroja al suelo, le roba muy bien Leguizamón. Iba saliendo sobre la izquierda Alborno que adelanta pelota, ya la va teniendo Acosta que gira, otorga pelota para que ya la vaya teniendo ahora el Conejo cede para Ríos en la mitad de la cancha con Benítez, que gira y retrocede con Villalba. Está confirmado Nacional. ¿Cómo arranca Nacional? Con Anthony Silva, Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, Ismael Venegas, Sebastián Vargas, Gustavo Caballero, Juan Fernando Alfaro, Leandro Mesa, Alan Gómez, Tiago Caballero y Diego Duarte, el equipo de Bernay. A las 18 horas en Ciudad del Este con Ariel Marecos, con Darío Ibarra, con todos los compañeros. Nacional Cerro Porteño. Ahora en Ceneu Centro Automotriz podés ganarte un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu más cercano. Solicita tu crédito en Crédito Amigo vía WhatsApp 0982-495-950. La pelota por la mitad de la cancha la tiene Andrada otorga pelota para Jara retrocediendo con Mendoza, que levanta de zurda arriba, intentaba poner el cuerpo, le queda a Riveros que adelanta y va corriendo con todo Mendoza que gana de cabeza, se mete al área, está el cuarto, tiró Romero, ¡gol! Y con esto sí lo liquida el cuarto del Triqui. ¡Qué velocidad de Machuca! El chico Marcos Machuca, que logra ganar de cabeza para anticipar al rival. Y luego visualiza con mucho panorama para meter la pelota al medio. Y que casi con la rodilla, Fernando Romero, marca el cuarto del equipo de Santísima Trinidad. En la República de Luque, Fernando Romero pone el cuarto, lo gana el Triqui, lo va liquidando de a poco. Trinidense quiere llevarse los 3 puntos con el tanto de Romero. Trinidense 4, Luqueño 2. Mi Trinidad. Fabio Martín. Zona desprotegida de Luqueño porque por ahí se iba permanentemente Rodi Ferreira para proyectarse y dejaba un hueco para que aproveche un hombre que acaba de ingresar con esa frescura que tiene Machuca para ganarle la posición al marcador con la cabeza, llevar, anticipar y el pase atrás, porque fue lo que hizo para encontrarlo a Romero, que por fin puede encontrar el arco abierto para poder sacar ese disparo que, si bien no lo hizo con la pierna, con la rodilla termina empujando para un gol que tranquiliza todo para el equipo de Trinidense. Luqueño apretaba, estaba aferrado por el empate, sin embargo llega este gol de contra de Triqui para ir asegurando el triunfo. El cuarto de Trinidense. A los 28 minutos, segunda etapa Wilson, golazo Apostala, ganar lo cambia todo. Es el gol 325 del torneo Apertura 2024. Cuarto canota Fernando Romero en este campeonato. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Fernández retrocediendo la pelota para Alborno, la va teniendo el lateral por izquierda. ¿Qué hora tenés, Edgar? Marcamos el tiempo de juego. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y de las divisiones formativas del fútbol paraguayo. El tiempo de juego, 31 minutos de esta segunda etapa y el marcador. Exbri cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Wilson. Lo gana Trinidense, el Triqui derrota a Luqueño 4-2, se retira Fernández a la cancha. Ruiz Díaz en el Sportivo Luqueño, cerca del final del partido. Elegiremos a la figura Energy. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa más una bombilla. Todo arranca con baterías Varta, tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Pelota arriba, la revienta Villalba, pelea por ese sector, intentaba Romero, rechaza Villalba, retrocede pelota para Leguizamón, el balón en la mitad de la cancha, la
peina. El Conejo Benítez la devuelve de cabeza a Vera. En la mitad de la cancha peleaba Ríos y ganaba. Iba al zurdo. Apertura sobre la izquierda para Ruiz Díaz. Sebastián recientemente ingresado. Va con todo pisando patio vecino. Mira con quién tocar. El balón al medio dibujando la diagonal. Cerca del círculo central para Benítez. Fernando y el cambio de frente por arriba para que la vaya bajando con pierna derecha Rodi. Rodi que otorga pelota para Fretes. Fretes que está cerca del vértice del área. Mira con quién tocar. Se mete al medio. Pisa la pelota ante la marca de Mendoza. La juega para Albornoz. Anima y le pega. No. Abre el balón. Ensancha la cancha con Sebastián Ruiz Díaz. Se mete al medio muy bien. Escapa de la marca. Siempre Ruiz Díaz al medio. La pelota por la derecha ahora con Fretes. Bien cerradito trinidense. Juegan para Conejo. Conejo de primera descarga con Rodi Ferreira. Este que se de pelota para Ruiz Díaz. Se anima y le pega. ¡Disparó! El arquero que la desvía para un costado, Fabio Martín. Era una pelota difícil, complicada, porque venía picando y sobre todo frente a Zamudio, que con lo justo saca de costado, bien técnicamente el golero para evitar que la pelota termine rebotando hacia el medio, saca ese balón para evitar alguna sorpresa. Insiste, Luqueño quiere otro descuento. Leche Trébol, 13 años Tomos Mine, Lactos Trébol, nutre tus emociones. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Terminado este partido, iremos directamente hasta el Estadio Defensores del Chaco con Bruno Pon, Federico Arias, Daniel Chun, todos los compañeros, y atención a la audiencia que tenemos premios. Solar Banco pone 2 termos para Tereré, 2 kits. Atención que Pollos Don Juan pone un bolso térmico, un hopi y regala también un vaso térmico. Y Comercial El Cacique, una remera oficial del Sportivo Luqueño. Se retira desde Comercial El Cacique. Y Sanatorio San Sebastián, 2 termos para mate y un hopi. Se retira también en Sanatorio San Sebastián. Hay que ir a retirar en Mariscal López, esquina Huracampana. Así que atenta a la audiencia, tenemos premios para lo que será la definición del torneo Apertura. Botifarra de Pollos Don Juan, muy fácil de preparar. Llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. La pelota por la mitad de la cancha, despejaba Benítez, la devuelve de cabeza Leguizamón. Otorga pelota para Villalba, totalmente replegado trinidense. Resguarda la ventaja importante que tiene. Villalba que la juega en 3/4 de cancha para Conejo. Intentaba una de lujo. El taco que no prospera, le puntean el esférico y le sobra a Leguizamón. En el Cacique oferta toda la semana. En los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Y va Luqueño, va, intentaba Ríos, se equivoca en el pase. Recupera Mendoza. Mendoza que otorga pelota y corre. Es rapidísimo. Machuca. 1.5 va Machuca. Va a sacar el centro el zurdo. Se mete al área. La pelota al segundo poste. Muy pasado el pase. Pero la viene recogiendo Pereira. No se pierde. Está cerca del banderín. No alcanza. Pelota afuera. Estaba en posición adelantada. Finalmente el delantero será salida para el Chanchón. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45. Y ahora tenés, Edgar, marcamos el tiempo de juego. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y de las divisiones formativas del fútbol paraguayo. El tiempo de juego, 35 minutos. Segunda etapa y el marcador exprecubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Indica Wilson. En el Feliciano Cáceres gana Trinidense 4-2 al Chanchón, pero va Luqueño, quiere descontar la pelota en el vértice del área para el Conejo, gira, toca, pase mal, cae al suelo, pedía falta, no pasó nada, dice el árbitro, balón afuera, habrá saque de portería para Triqui, cerca del final del encuentro elegiremos a la figura Energy. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa más una bombilla. Castrol, Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Asistencia médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales. Teléfono 675-591. Enseguida Nico nos recuerda los partidos amistosos de la selección nacional. El viernes ya arranca esta serie de 3 partidos antes del debut en la Copa América, cuando va por el quinto Trinidense, escapa de la marca Pereira, dejó atrás al arquero, tiró gol. ¡Gol! De Trinidense.
Alan Pereira para que esto sea goleada a favor del Triqui en la República. Lo sufre el Chanchón. ¿Y qué habrá pasado de ese equipo que le ganó en la fecha pasada a Cerro Porteño? De ese equipo que jugó realmente un partidazo y que casi que lo deja fuera del título al Ciclón. ¿Qué pasó de ese equipo? No hay motivación. Donde sí la hay es en Santísima Trinidad. Para estos 5 goles, para este tanto de Alan Pereira, que eludió al arquero, que definió con el arco a disposición, que pone el quinto para su equipo, para que vaya siendo goleada más que asegurar la victoria, para que se despida del torneo con este buen sabor, pese al mal campeonato que han hecho para abandonar esa última posición. El tanto de Alan Pereira y Trinidense golea 5-2 a Luqueño. Fabio Martín. Y se destartala Luqueño. ¿Qué pasó de ese equipo de la Nueva Olla? Quedan las preguntas y este equipo no está motivado para jugar hoy. Está cumpliendo con el calendario. ¿Qué pensará el hincha de Cerro? Este equipo que recibe 5 goles le ganó a Cerro, lo desplazó ahí hasta a una posibilidad muy remota de ganar el título ahora. Lo cierto es que Trinidense hizo muy bien las cosas, contundencia pura en este segundo tiempo, llegando pocas veces, pero reflejándolo en el marcador. Otra vez la jugada entre Machuca y la habilitación para Pereira, que elude al arquero Falcón, que tuvo también un flojo desempeño hoy, para que sea el quinto tanto del Triqui. Goleada, paseo en el Feliciano Cáceres del equipo de Arrúa. El quinto de Trinidense. A los 36 minutos, segunda etapa Wilson, golazo a postal a ganar, lo cambia todo. Gol 326 del torneo Apertura 2024, sexta anotación de Alan Pereira en la competencia. Fleming Medicina Prepaga, vive intensamente, saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor. El sexto, responde el arquero, intentaba Pereira, pelota atrás, dispara al arco. Muy mal, afuera de Vera, balón por encima del travesaño, era Jorge Jara, el hombre del disparo, y casi de pecho anteriormente Alan Pereira casi venció a Falcón otra vez, Fabio Martín. Buen recurso de Pereira, porque no le quedaba para la cabeza, entonces como venía a media altura, utilizó el pecho como una opción importante, iba a vencer a Falcón, con la pierna saca el arquero uruguayo esta acción ofensiva nuevamente de Trinidense. Opinó Fabio Martín, lo presentó. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con Solar Banco sí se puede. ¿Ya tenés perfilada tu figura, Fabio Martín? Sí, señor, ya tenemos. Me contás porque va el sexto, va Machuca. Corta, resta y quita muy bien Villalba. La recoge antes de que se vaya Rodi Ferreira y va en busca de un descuento solamente para decorar el marcador. El cambio de frente sobre la izquierda. La va recepcionando Ruiz Díaz. Sebastián que mira con quién tocar. Le pide a Benítez que se acerque. Otorga pelota para Ríos. En el Shopping Mariscal, por tus compras a partir de 150.000 guaraníes, participás por 2 viajes. Grecia para mamá, Italia para papá. Y va para el sexto, tiró, gol. Pereira, gol. Humillación en la República, gol de Trinidense. El pase desde la izquierda de Romero. No llegó el arquero Falcón. Y otra vez, con el arco a disposición Pereira. Alan para empujarla adentro. Con pierna derecha. Le dedica el gol a Romero por el pase. Es el sexto. Humillación en la República. Lo sufre, lo padece el Sportivo luqueño. El sexto para alegría de Santísima Trinidad. Alan Pereira. Cuando la gente auriazul se va retirando del estadio. 6 para Trinidense, 2 para Luqueño. Llevo grabado. Fabi Martín. Para completar en partido de tenis el set. Y este gol nuevamente, asistencia de Fernando Romero de gran partido en la jornada de hoy para ponerle ese balón a Alan Pereira.
que tuvo la gran capacidad y eficacia de hacer 2 goles en tan poco tiempo, en pocos minutos. En 4 minutos hace 2 goles Alan Pereira, que ingresó también para fortalecer la zona ofensiva, para esta tremenda goleada ante un luqueño que recibe esta humillación, paliza del equipo de Trinidense en su propio estadio. El sexto del Triqui. A los 40 minutos, segunda etapa Wilson, golazo Apostala. Ganarlo cambia todo. Es el gol 327 del torneo Apertura 2024. Es el séptimo que anota Alan Pereira. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Epa, se salva Fernando Benítez de la expulsión, dura entrada, le perdona Carlos Paul Benítez, tiro libre para el Triqui, 3/4 de cancha. Y esto se termina a los 90, Fabio Martín, no hay necesidad de agregar nada. Pero simbólicamente seguro va a agregar uno, seguramente Carlos Paul. Y va por la derecha Andrada para el conjunto del Triqui, cerca del banderín, encara la marca de Ferreira y pasa de Ruiz Díaz, la toca atrás con Benítez, este que rebobina con Vera. AR Electricidad, amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Llámanos al 0986-104-688. Y a continuación, Fabio Martín elige a la figura Energy. A mí me gustó el partido que hizo Fernando Romero. Conste que al final recién encontró el gol y una asistencia para Alan Pereira para este trabajo en donde ha hecho muchos movimientos más que interesantes para influir en todo el trabajo ofensivo de Trinidense Fernando Romero. Fernando Romero de Trinidense, la figura Energy. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa más una bombilla en Energy. Dura falta de atrás de Sergio Mendoza, se gana la tarjeta amarilla, le entró muy fuerte a Sergio Fretes, hay tiro libre para Luqueño y evidentemente Fabio acá pasa por una cuestión de motivación, van a salir a decir el tema de los partidos de seguido y todo lo demás, pero Luqueño no jugó de la misma forma que lo hizo contra Cerro, definitivamente no. Claro, es lo que le pasa muchas veces a otros equipos, por ejemplo, es lo que siempre solemos resaltar de Ameliano, por ejemplo, que contra Cerro, Olimpia, Libertad vuela y después los otros partidos contra rivales de la misma capacidad de presupuesto no logra ir a ganar 2 pases o hacer un buen juego. Le pasó a Luqueño hoy, no hubo motivación, definitivamente el equipo estuvo muy apagado en el partido de esta tarde. Claro, pero lo que te dice la gente de Ameliano, por ejemplo, es que cuando jugás contra Olimpia hay mucha gente. Luqueño no puede poner la excusa de la gente porque normalmente el hincha auriazul va a apoyar. Pero igual, fíjate que jugó de visitante con toda esa atmósfera que se llama Nueva Olla y hizo un partidazo como si fuera local. Y hoy totalmente es otra cosa. Y sí, parece que sí. Hubo 6 millones de razones, o 600 millones de razones para ser más preciso. Cuando va Fretes es el centro atrás. Que bueno, yo considero que si es para, no sé, motivarte no está mal. Ahora si es para ir a menos, sí. En este caso era para motivación del Chanchón para que le pueda ganar a Luqueño y surtió efecto. Le terminó ganando. Cuidado, escaramuzas. Se empujan los jugadores. Tarjeta amarilla para Alborno. Alguien también lo empujaba, pero el árbitro decide sacar la tarjeta de amonestación solo para el hombre de Luqueño. Se va a terminar el partido, goleada de Trinidense. Y con este triunfo, Trinidense se despide del campeonato, termina en la 10ª ubicación en la tabla de posiciones, 21 puntos para el equipo de Santísima Trinidad. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Vamos hasta el Estadio Defensores del Chaco, aquí se ha terminado todo. El triunfo por goleada de Trinidense. 6-2 sobre Luqueño. Se viene la definición del título. Vamos hasta el Defensores del Chaco con Bruno Poni y todos los compañeros. Atento a la jugada, momentos de emoción. Saluda a la audiencia. Bruno Poni. Señoras y señores, muy buenas tardes. Un saludo a la audiencia de la ABC Cardinal. Acá estamos para esta definición de campeonato. Por fin llegó el día 5 de junio del 2024 para conocer al campeón del torneo Apertura 2024. Dani Chun, ¿cómo te va? Bienvenido, señor Chan, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, también para la audiencia del Cardinal Deportivo, el saludo de siempre. Y sí, ya que citaste la fecha, el destino quiso que un 5 de junio, que quedó marcado con fuego
hace exactamente 13 años, ¿no? Aquella vez, el primer domingo del sexto mes del 2011, un marco curioso, porque había un partido en Asunción que involucraba a un grande y había otro partido del otro grande en Ciudad del Este. Se repite la historia con matices distintos, pero acá Olimpia será juez, ni siquiera corre riesgo el tercer puesto por la goleada de Sportivo Luqueño. Y Libertad, que tiene todo para ser campeón, poca gente de Olimpia presente en el Defensores del Chaco, capaz, lo que hoy discutíamos, entienden mejor no venir para lo que significa este momento, y en Ciudad del Este aguardando el milagro, el equipo de Manolo. Vamos ya en segundos hasta Ciudad del Este. Quiero probar primer sonido. Cuando hay revisión VAR de Carlos Paul Benítez, algo pasa en Trinidense, que le gana a Sportivo Luqueño por 6-2. Confirmado el decano. Confirmado también Libertad. Ya lo saludamos a Federico en segundos. En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad de calidad garantizadas. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad de precios inigualables. Avenida Fernando de la Mora, casi que la Maré. Llámanos al 0986-104-688. Terminó el partido, señores, final 6-2. Acaba de ganar Sportivo Trinidense frente a Luqueño. Repito, 6-2. De los bemoles, de estas cosas random, como dicen los chicos hoy, que tiene nuestro fútbol. Luqueño, que viene de hacer un gran partido ante Cerro Porteño, de ganarle a Cerro Porteño, cae ante Trinidense con un resultado sumamente abultado y cuando menos llamativo. ¿Qué tal, Federico Arias? El hombre del quincho de rock. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, a la audiencia de ABC Cardinal. Sí, el 6-2. Me imagino algún comentario entre los jugadores saben, ¿verdad? De Manolo, dirigente de Cerro Porteño en el este. Lo cierto es que pulverizó ese, seguía el partido y iba a ganar 7-8-2 seguramente. Trinidense, cuando aquí tenemos un partido que sí o sí va a quedar en la historia. Porque si Olimpia le da una mano a Cerro, va a ser histórico. Si Olimpia entra a jugar como quien no quiere la cosa y hay un resultado en un partido liviano, también vamos a recordar. De hecho, aquel 5 de junio lo estaba recordando Dani y lo hicimos hoy con Pablo Gavilán. Quedó, como siempre, como punto de referencia de lo que son los partidos que a veces los equipos no quieren ganar. Es una frase siempre que condena también al pobre Manolo en nuestro momento, que instaló la frase: yo no sé cómo hace un equipo para salir a empatar. Bueno, aquí vamos a ver si se diseña el partido de Olimpia en un momento en el que Olimpia está con cambio, que sabe que no hay dinero, que sabe que no va a incorporar. Decía Johnny en privado que Palermo va a dar una conferencia de prensa al final, que no estaba establecida. Hay 2 trofeos para lo que hubiera lugar, uno en Ciudad del Este y otro aquí. Entonces, el final, con un Olimpia Libertad que vamos a analizarlo minuto a minuto seguramente. Libertad con un trío que encontró la clave del éxito Galeano después del bajón que fue aquel empate de Tacuaré, le dio buenos resultados. Y Olimpia con ausencia solamente de Olveira entre los pesos pesados y Richard Ortiz jugando en el arranque también un partido simbólico, aquí que vamos a tener en el Defensor del Chaco, sí, con localidad de Olimpia, con gente que viene a la preferencia visitante de Libertad, algunas bombas, pero muy poco público para lo que es un partido decisivo de definición. Ya confirmado Olimpia, juega Derly González, arranca Espínola en el arco, juega Prato, ya estamos con la configuración de Cana arriba, Roca Santa Cruz, Rodrigo Villalba, Iván Franco en el conjunto gumarelo. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián, inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas a San Lorenzo, llámanos al 0994 47 47 45. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Petrosur, calidad internacional certificada. ¿Qué tal, Johnny? En la voz de Juan de Dios González. Johnny, así arranca Olimpia.
Bruno, ¿cómo estás? Saludo para todos. El decano para este partido clásico blanco y negro. 12 Juan Espínola, 21 para César Olmedo, 3 Hugo Benítez, 5 Saúl Salcedo, 4 Fernando Román, 23 Romney Redes, casaca 6 para el capitán Richard Ortiz, 20 para Alex Franco, 38 Arancano, 10 para Terlis González y casaca 19 para Lucas Prato. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. El sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate llamando al 218-8000. Con Solar Banco sí se